Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la tercera clase de la materia de discipulado del Seminario Bíblico en Línea. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por sus mensajes, por aquellas iglesias, pastores, líderes que se están conectando. Aún es tiempo de invitar a otras personas para que aprendan a discipular en su iglesia. Es para mí un gusto, una alegría grande por primera vez tener a mi lado a mi esposa amada Paola. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y es un gusto estar aquí y poder compartir un poco de lo mucho que Dios me ha permitido aprender de este tema y de esta materia. Y espero que pueda ser de bendición para todos ustedes. La razón que te he invitado, Paola, y la razón que invité a mi esposa es porque ella tiene muchos años dando el discipulado en nuestra iglesia y hemos visto de verdad grandes vidas transformadas, grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de la gente. Entonces, ¿cuántos años tienes dando discipulado, Ya Paola? muchos años, yo creo que más de 20, 25 años. Entonces, ha sido en diferentes maneras, en diferentes formas, diferentes tiempos, diferentes grupos y personas, pero en una u otra forma he estado practicando este tema desde hace muchos años atrás. Sí, de hecho, desde que eras una jovencita estabas con la iglesia local, ¿no? Enseñando el discipulado. Y creo que Exactamente. también con Cruzada Estudiantil para Cristo, que es un Ujú. movimiento de discipulado Universitario. y Ujú. evangelismo universitario muy fuerte. Ujú. Y en nuestra iglesia ya tienes muchos años dándolo. También, No sé si desde el año 2012, desde hace como 10 años atrás. sí. Y bueno, este es un discipulado que damos en nuestra iglesia y Dios nos ha permitido, por la gracia de Dios, ver un crecimiento hermoso en la iglesia que nos permite pastorear, donde vimos un crecimiento de 40 a 400 personas. ¿Y qué papel dirías tú que ha jugado este discipulado o que ha tenido este discipulado en la formación de nuestra iglesia o en el crecimiento? Bueno, es un tema vital y es un tema, un estudio importantísimo, porque ahí es donde se dan las bases de lo que es vivir la vida cristiana. Muchas veces la gente, hay dos cosas que suceden en la iglesia. Una es que la gente muchas veces invita a la gente a la iglesia o a sus amigos y conocidos le dicen, mira, ¿sabes qué? Acércate a Dios. Pero ¿eso qué significa? ¿Y a dónde van? ¿Y cómo leen la Biblia? ¿Y qué Biblia? ¿No? Y entonces hay muchas cuestionantes que cuando una persona tiene el corazón de compartir de las cosas de Dios, pero solamente le dices acércate a Dios, eso es insuficiente, ¿no? Porque no saben qué hacer con su vida o cómo hacerle. Y también la otra cosa que muchos cristianos tienden a hacer en la mayoría de nuestras iglesias cristianas es de que la gente invita a la gente a la iglesia. Y eso es importante porque ahí la gente va a conocer de Cristo, va a aprender de la palabra de Dios, pero la cosa es de que no tienen las bases esenciales de cómo se vive la vida cristiana. Y por eso es importante que cuando una persona conoce de Cristo, que le compartes el evangelio, le compartes las buenas nuevas de la salvación, que también esa persona inmediatamente pueda también empezar a crecer en lo que es las cosas esenciales y básicas de la fe. Y bueno, yo creo que nuestra iglesia ha jugado un papel muy importante este discipulado porque lo que hace es que desde que ya sea que sean nuevos creyentes o este discipulado también es para gente que llega ya formada de años de servir a Dios. Ujú. Inclusive hemos tenido pastores que han tomado este discipulado y quizá muchos de ustedes, algunos que nos están viendo son pastores y es nuestro deseo equiparles, ayudarles, compartir con ustedes algo de lo que Dios nos ha dado para que sea de bendición para sus ministerios y sus iglesias también. Amén. Así es. Y algo muy importante es de que muchas veces hay personas que vienen a la iglesia y les compartes el evangelio, compartes esas buenas de salvación, pero no damos ese siguiente paso, ¿no? Porque se quedan, ok, es como cuando una semilla, le echas agua y empieza a germinar. Si le dejas de echar agua, muchas veces esa semilla se debilita, o muchas veces también se muere, porque no tienen el alimento necesario para que esa planta eche esas raíces y crezca. Y en el discipulado es algo así, ¿no? Lo que hacemos es poder enseñarle a las personas, darle las herramientas para que ellos puedan caminar en su fe por sí solos y no depender de una persona solamente, sino que ellos puedan tener una relación con Dios y leer su Biblia, el saber orar, el saber qué es la salvación y qué significa, porque a veces escuchamos tantos conceptos y por eso es tan importante este seminario que el pastor Carlos Andrés está dando, porque cuando tú tienes todos estos conceptos, a veces las palabras muchas veces pueden ir por diferentes perspectivas, ¿no? O diferentes
formas de explicar, y eso que te explican o que logras entender también es la forma en la que lo vives. Entonces es demasiado importante que la gente que viene a los pies de Cristo tengan este siguiente paso del discipulado. Y como una parte del discipulado es la iglesia. ¿Qué es la iglesia y cuál es nuestra función dentro de la iglesia? Una de las características que tenemos es que en este discipulado es que hemos inyectado vida a la iglesia de saber cómo vivir una vida cristiana sana desde el principio. Y pienso que gente que viene ya de otras iglesias con ciertos prejuicios o que inclusive... O culturas a veces diferentes. Porque viene una persona fuera de la iglesia y a lo mejor aprendió, era muy buena la iglesia en donde asistía en el tema de la salvación, pero a lo mejor en el discipulado y otras áreas no necesariamente estaba fuerte. Exacto. Pero llegan a otra iglesia, se cambian de iglesia por alguna otra razón, pero entonces empiezan solamente a vivir y a continuar viviendo con la información con la que ellos tienen. Y es muy importante esa formación. Y a juzgar la nueva iglesia de por qué en esta iglesia no hacen esto cuando en la otra iglesia que yo venía hacían esto otro. Entonces este discipulado lo que hace es da formación y crea miembros de la iglesia sanos. Exacto. Por eso es importante nuestra iglesia que aunque tengan años de ser cristianos, tomen este discipulado porque les da las bases de qué es la vida cristiana o les enseña a discipular a otros, porque al fin y al cabo lo que queremos es tener una iglesia llena de personas que aman al Señor, que comparten su mensaje de salvación y que hacen discípulos de Jesús. Exacto. Y remueve cualquier prejuicio que tienen cuando tocamos el tema de la iglesia, que lo vamos a tocar más adelante. Y en la iglesia este estudio le llamamos estudio de integración, porque en este estudio es una forma, aparte de tener las bases de la fe, también una forma de integrarse a la iglesia. Y eso es muy importante porque así les ayuda a entender por qué en esta iglesia hacen esto si en la mía hacían esta otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en mi iglesia que había un día que salíamos todos a evangelizar, por qué en esta iglesia no lo están haciendo? ¿O por qué había ayuno y oración y en esta iglesia no lo hay? Entonces es menos espiritual esta iglesia, pero cada iglesia tiene su forma, cada iglesia su cultura, por ejemplo, su personalidad. Por supuesto que la oración debe permear la vida de las iglesias y de los creyentes, pero cada cristiano en cómo lleva a cabo la oración y la conexión con el Señor y el discipulado tiene su propio forma. ADN, como las familias que tienen diferentes culturas y costumbres. Pero lo importante es ser bíblicos. Exactamente. Y otra cosa muy importante, muchas veces viene una persona nueva a Cristo, a los pies de Cristo, y a veces como cristianos, la mayoría de la gente en la iglesia, en primer lugar, muy pocos saben compartir su fe básica, cuál es el mensaje de salvación y dónde están esos pasajes de la Biblia. Y segundo, después de eso, muy pocos cristianos saben guiar a alguien a poder crecer en su fe. Y esos son dos aspectos vitales que cada iglesia cristiana, y era lo que los discípulos hacían, llevaban el mensaje de salvación continuamente y se quedaban y les enseñaban a caminar con el Señor y cómo depender ellos solos de la palabra de Dios y tener una relación con Dios por sí solos y como iglesia y también como comunidad, definitivamente. Pero a veces como cristianos, si sabes compartir tu fe, los aspectos básicos de la salvación, muchas veces lo que hacemos es de que le compartimos a la gente de Cristo y decimos, gloria a Dios, qué lindo, qué bendición, que ya conoce al Señor, entregó su vida a Cristo, pero ahí los dejamos. Y lo que sucede es casi igualito como si tuvieras un bebé por 9 meses y sale de tu panza y luego cuando ya está afuera le dices, bueno, pues bienvenido, que Dios te bendiga. Allá está el refri, si quieres leche te puedes servir, si quieres agua te puedes servir también, si quieres un cereal está ahí en la alacena, arriba a la derecha. Obviamente un bebé no puede hacer eso y a veces hacemos eso con un nuevo creyente. Nosotros ese bebé tenemos que ayudarle a que crezca y la forma en la que crece es conociendo los aspectos básicos indispensables de la salvación. Entonces, cuando nosotros damos ese paso de entregar tu vida a Cristo, abrir tu corazón a Cristo, el siguiente paso es que tú puedas saber qué significa eso, para que no te desanimes, para que no caigas, para que no seas engañado por otras enseñanzas, que a veces hay cosas que suenan bonitas de las cosas de Dios, pero realmente muchas veces si ves la perspectiva bíblica, si ves el contexto, ahí es donde vas a darte cuenta. Termina siendo falsa doctrina que hay tanto en nuestros días. Exacto, y es lo que no quieres con una persona nueva en la fe. Y hemos cometido ese error, mi esposa y yo en el pasado, que le hablamos de Cristo a una familia, estuvimos con ellos,
y de repente dijimos, no, pues busquen una iglesia sana. Y la verdad es que no tienen esa experiencia para poder escoger algo sano, no tienen porque el no discernimiento saben. de qué es una Solo iglesia dicen, sana. allá hablan de Dios, qué lindo, ahí voy. Y la gente muchas veces en muchas iglesias te aman con todo el corazón, pero a veces tienen algunas prácticas que están erradas. Y eso nos ha pasado. Después nos enteramos que estaban yendo a una iglesia con falsa doctrina. Entonces, este discipulado te va a enseñar a discipular. Si eres un pastor, te va a ayudar a darte un método que ha funcionado para nosotros y que fue clave en el crecimiento de nuestra iglesia por la gracia de Dios de 40 a 400 personas. Fue uno de los componentes que el Señor en su gracia usó para traer vida, gente nueva a los pies de Cristo y formar cristianos sanos. Y bueno, recuerden que hoy vamos a hablar de la salvación, lo que debes enseñar, porque les vamos a enseñar qué enseñar. Les vamos a enseñar qué enseñar a los nuevos cristianos o cristianos de mucho tiempo que llegan a tu iglesia para darles formación correcta. Sí. Y en resumen, para poder tener esta perspectiva de los temas que vamos a estar hablando, vamos a hablar del tema de la salvación. ¿Nos salvó Dios de qué? ¿Pero para qué te salvó? ¿De qué? ¿Y qué fue la forma? O sea, ¿cuál es el propósito de la salvación? Vamos a ver el tema de la oración, el estudio de la oración, cómo orar. ¿Orar qué es? ¿Cómo puedo hablar con Dios? Porque hay gente que dice, que te pide a ti que ores por ellos porque no saben orar y solamente dicen, bueno, tú conoces a Dios, tú estás más cerca de Dios, ora por mí, por favor. Pero lo que no saben es que en la palabra de Dios sabemos que cada uno de nosotros tenemos acceso ante la presencia de Dios. Y nosotros orar es hablar con Dios solamente. El otro tema que vamos a ver es la Biblia. A través de la oración nosotros hablamos con Dios, pero a través de la Biblia también Dios habla con nosotros y podemos conocer su dirección y sus caminos. Vamos a ver ese tema, vamos a ver el tema de la iglesia. ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué Dios puso a la iglesia en esta tierra? Porque ¿de qué nos sirve? ¿Puedo vivir yo mi vida sola sin la iglesia? Vamos a ver también el tema cómo nosotros no volver atrás a nuestra vida pasada, porque muchas veces empezamos en las cosas de Dios, le fallamos a Dios y te desanimas. Una persona nueva, cristiana, que no conoce de su palabra, fácilmente va a ser desanimada cuando caen en pecado, cuando fallan a Dios y van a decir, pues me siento hipócrita, me siento mal con Dios. Todo lo que Dios ha hecho por mí, entregué mi vida a Cristo y ahora ya le fallé. Y muchas veces por eso, o a veces por el mal ejemplo de otras personas, esas personas se alejan. Entonces vamos a ver cómo no regresar a nuestra vida pasada. Va a estar buenísimo el tema. Y el último tema que vamos a estar viendo es cómo compartir de nuestra fe con otros, porque también es muy importante y es algo que todo cristiano debe de conocer, porque cada uno de nosotros debemos de llevar ese mensaje de fe para otras personas. Y les vamos a dar esas herramientas para que ustedes sepan cómo compartir y cada una de las personas de su iglesia esté capacitada para poder hacerlo. Así es. Este estudio tomó años de nuestra vida para dar formación a nuestra iglesia, de mucha experiencia de discipular de muchos años. Exacto, mucha práctica. Y bueno, al principio los dábamos junto mi esposa y yo, y luego ya la dejé a ella darlo solo en nuestra iglesia y he hecho un trabajo excepcional. Es un gusto poder estar contigo nuevamente. Mi esposa y yo cada año damos conferencias matrimoniales. Es un área que nos hemos estudiado mucho juntos desde hace 20 años atrás y ha sido una experiencia hermosa porque yo creo que sí sumamos ahorita más de 100 parejas que hemos estado aconsejando uno a uno. Entonces muy bonito. De conferencias. Muy bonito hacer un equipo y por eso jóvenes estudiantes, es muy importante que ore usted por el amor de su vida, por una esposa, hermanas, es por un esposo, un hombre que ama a Dios, porque de eso va a depender que tengan un ministerio centrado en Cristo cuando hay una buena relación, un matrimonio sano. Y aparte del ministerio, una relación muy bonita y satisfactoria. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, hoy vamos a ver el primer estudio que es la salvación, lo que debes enseñar. Recuerda que Jesús dijo que vayan y hagan discípulos de todas las naciones y dice en el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó a cómo vivir una vida cristiana agradable al Padre y vamos a aprender todos estos aspectos que hemos compartido con ustedes. Sí. Y en este mismo versículo de Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan y hagan discípulos. Entonces, no es porque a veces vemos al pastor o vemos a los líderes compartiendo de Dios y la iglesia naturalmente da un paso para atrás y dice, ese es trabajo del pastor, ¿no? Que él comparta de Dios, que él comparta de Cristo, pero en realidad la palabra de Dios nos enseña, ese pasaje te habla a ti personalmente, dice, ve y haz discípulos de todas las naciones, o sea, es una labor de cada creyente dentro de la iglesia.
Bueno, pues entonces vamos a comenzar ahora sí con el tema de la salvación. Ujú. Este es un tema que estuvimos dando mi esposa y yo en nuestra iglesia para dar formación. Además de los discipulados, estuvimos turnándonos para enseñar a la iglesia. Y este tema lo pueden buscar. El maravilloso regalo de la salvación fue la introducción, porque hoy lo que vamos a ver es 4 aspectos muy importantes de lo que todo nuevo cristiano debe saber acerca de la salvación. Entonces ahorita vamos a empezar a darlos. No te quieres perder esta clase, va a estar buenísima. Por favor, dale un like y suscríbete a nuestro canal, porque eso ayuda a que el algoritmo lo recomiende a otras personas. Y por favor, compártelo con otros, porque este discipulado es maravilloso, porque tiene es como un cuchillo de 2 filos, porque por un lado es para equipar a los cristianos para aprender a discipular, por el otro lado es un discipulado que ayuda a los que no han sido discipulados para ser discipulados. Ujú. Pero tú puedes encontrar esta predicación que se llama el maravilloso regalo de la salvación. Entonces, estos siguientes 4 o 5 pasajes que te vamos a compartir están súper detallados y los hemos desarrollado en una forma súper sencilla, súper bonita. Los puedes buscar para que puedas todavía enriquecer más, porque ahorita vamos a tratar de dar una perspectiva un poquito más general, menos profunda, pero a la vez que ustedes tengan las herramientas para saber qué dar en un estudio. Pero en esta predicación ustedes pueden encontrar más riqueza en cada uno de los pasajes, porque los desglosamos cada uno de ellos. Y los pasajes, para poder compartir tu fe, ¿qué pasajes de la Biblia necesitas? ¿En dónde es donde se habla de la salvación? Y esto es una introducción de que antes de hablar de las 4 cosas que tenemos que saber como nuevos cristianos, siempre a mi esposa le gusta dar una base, porque puede haber alguien que se conectó a la iglesia y que no sabemos que todavía no se ha entregado a Cristo, o puede haber alguien que se acaba de entregar a Cristo pero no sabe exactamente qué es lo que hizo exacto, de una forma completa. Saben que entregaron su vida a Cristo, saben que quieren caminar con Dios, saben que quieren buscar de Dios, saben que quieren empezar a buscar y asistir a la iglesia, pero en la Biblia los salvó ¿de qué? ¿Y por qué Jesús tuvo que venir para darnos una salvación? ¿Por qué necesitábamos nosotros ser salvos? Entonces, en donde vemos estos pasajes es en Juan 3:16, Romanos 3:23 y 6:23, Romanos 5:8 y Romanos 10:9 al 10. Entonces, en Juan 3:16 vemos que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en este pasaje bíblico vemos que Dios amó al mundo. Y si pueden recordar, cuando vimos la materia de evangelismo, les enseñamos el evangelismo en 4 pasos. Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión. Entonces, prácticamente explicarles el plan de salvación con esas 4 verdades. Bueno, Dios, sabemos que es un Dios que nos ama, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces sabemos que Dios amó al mundo. Dice que dio a su Hijo unigénito. O a su único hijo. Y me encanta siempre explicar, y es muy importante que tú expliques siempre esta palabra, porque mucha gente se va con la idea del hijo unigénito y dicen, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, es un ser menor que Dios. Pero eso, sobre todo si han tenido estudios con los testigos de Jehová, que hay gente que los han visitado y les han metido eso. Claro, y la gente naturalmente piensa eso, si es hijo de, pues es alguien menor que, ¿no? Entonces, en la Biblia vemos algo que son los hebraísmos, y los hebraísmos son unos modismos que se usaban en la antigüedad y que toda la gente entendía. Si estamos en nuestro país, en México, hay mucha gente que usa, eso está muy padre, y padre significa que está muy... Los venezolanos dicen chévere. Ajá, en inglés dicen cool. Entonces, cuando una persona dice, oh, that's cool, entonces sabemos de que eso está padre, ¿no? Pero si empezamos a traducir literalmente, si en inglés el cool lo traducimos al español, una persona que traduce diría, oh, eso está congelado, pero no tiene sentido. O frío. O sí, frío. Y si lo traducimos al inglés, ¡ay, qué padre! ¡Oh, what a father! No tienen sentido esos modismos que nosotros usamos, pero toda la gente los usa todo el tiempo y es normal en medio de las culturas. En la época de Jesús había hebraísmos, eran esos modismos de la época, y es importante explicar esto porque a veces eso puede confundir a las personas y pensar, bueno, Jesús es un ser menor que Dios, pero no.
En la Biblia vas a encontrar hijos de ira. Significa que la ira de Dios está ahora sobre esas personas. Hijos de desobediencia, porque hijo- eran desobedientes, tenían una naturaleza desobediente a Dios. hijos de luz, las personas que están caminando en buenos caminos. Entonces, cuando la gente escuchaba hijo de Dios, sabían que no era un ser menor que Dios, sino era Dios encarnado, Jesús Cuando los hecho autores del Nuevo hombre. Testamento nos hablan de que Jesús, el Hijo de Dios, es quien comparte la naturaleza de Dios Exacto. en esa humanidad, en esa encarnación de Dios viniendo a salvarnos. Para que nosotros pudiéramos ver y poder y entender nosotros lo que Él hizo por nosotros, que Él nos entiende, lo que tú estás pasando, Él te entiende, lo que tú vives, Él lo sabe, porque Él estuvo también como humano, hecho carne, y vino para salvarnos. Entonces, en Juan 3:16 vemos que Dios nos amó de una manera tal que dio a su Hijo unigénito, para que toda persona que crea en Él. Entonces es importante dar ese paso de creer en Jesús. Dice en su palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces es maravilloso este pasaje porque puedes ver que para creer, tú lo único que necesitas es poner y depositar toda tu confianza en Jesús y depositar tu fe en Él. Y el propósito de depositar tu fe en Él, Jesús lo que no quiere es de que nosotros nos perdamos, sino que tengamos esa vida eterna que Él nos ofrece. Entonces, en ese tema de la salvación, necesitamos como personas que compartimos de Dios, necesitamos explicar las palabras, necesitamos explicar los conceptos para que una persona pueda entender, una persona nueva pueda entender de qué se trata la salvación. En Romanos 3:23 y 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Entonces dice en su palabra que todos hemos pecado. No hay una persona que no ha fallado en contra de Dios. Y por eso cada uno de nosotros necesitamos salvación. De esa salvación. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso lo que nos hace, y es de que la paga, ¿con qué pagas tú tu pecado? Porque vamos acumulando pecado en nuestra vida y eso nos hace que estemos separados de Dios y por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces sabemos que la forma en la que pagamos es en la separación eterna de Dios. Dice Dios nos dio la vida, nosotros le dimos la espalda con nuestro pecado y es la historia de Génesis. Y por lo tanto merecíamos la muerte. Entonces estamos separados, expulsados de la presencia y de la vida que solamente se encuentran en Dios. Entonces esa paga del pecado dice la Biblia que es muerte. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar que hemos sido pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Significa que nosotros no nos merecíamos esa salvación. O es como cuando una mamá tiene un hijo rebelde y lo ama y es bueno hacia con él y muestra su amor y su cariño hacia con él, y el hijo es muy rebelde y no hace caso y trata mal a la mamá. Entonces ahí es donde dice que Dios muestra su amor por nosotros en que a pesar que hemos sido pecadores, a pesar que hemos dado la espalda a Dios, que nos hemos alejado de Dios, dice su palabra que Jesucristo murió por nosotros. O sea, fue un amor más allá, no por merecérnoslo nosotros, sino porque Él quiso mostrar ese amor a nosotros cuando nosotros respondemos a lo que Él nos ofrece de su salvación. Y en Romanos 10:9-10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice en su palabra, serás salvo. Dice ese pasaje que con el corazón se cree, y ese es el acto de poner la fe, la confianza plena en Dios. Se cree para que Dios nos declare justo, pero con la boca uno tiene que invitar al Señor, confesarle, Exacto. como dice Romanos 10:13, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Y esto es importante explicárselo a un nuevo cristiano, Exacto. porque tienen que saber que Dios les ama, que su pecado Exacto. les ha separado de Dios y que tanto fue el amor de Dios que entregó la vida de Cristo en la cruz para salvarles y rescatarles, pero que es necesario que ellos pongan su fe en el Señor y comiencen a caminar con el Señor
Y es muy lindo saber de que hay una promesa de salvación de Dios. Para todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Exacto. Y en ese pasaje me gusta explicar mucho también. Y es importante que tú como líder, tú como pastor, siempre expliques conceptos de la Biblia que son esenciales para que la gente pueda llevarse en su corazón y en su mente y puedan entender estos conceptos y saber de qué se trata, cuál es el propósito de ese pasaje. Entonces, uno es confesar con tu boca, y lo que quiere referirse esto es de que no te dé vergüenza que otros sepan que tú caminas con Dios, porque a veces quieres decir, hoy es mi fe y no le digo a nadie ni a mi familia y tengo a Dios en mi corazón y muy en lo profundo de mi corazón y no lo compartes con nadie y te avergüenza decir que caminas con Dios. Y eso tristemente le pasa en muchos cristianos. Eso es algo que no debe de darte ni pena ni vergüenza. Entonces, no, y cuando están la gente recién reconociendo su necesidad de Dios, viniendo a Cristo, es cuando más ellos deben compartir con otros lo que el Señor ha hecho, como el endemoniado Gadareno, ve y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sí. Y en la época de Jesús, en la época de Juan el Bautista, cuando la gente venía a Cristo y confesaba con su boca que decían, sí, quiero seguirlo, era algo público y que todo el mundo decía, miren, allá no había periódicos. Cuando eran bautizados, al momento de creer era algo público. No había periódicos en esa época, era tu boca y eso era suficiente y la gente decía, sí, esta persona ya está caminando con Jesús. Entonces, lo que quiere decir este pasaje bíblico es que no te avergüences de decir, sigo a Cristo. Es como Amén. Si una persona se avergonzara de decir, mira, ya tengo mi novio, pero te da pena y lo escondes, ¿no? Y dices, no te aparezcas ni por mi casa, ni por mi escuela, ni por ningún lado de mi vida. Eso sería una relación en donde no tendría seriedad. Entonces, lo mismo con Dios. No podemos esconderlo y decirle, ¿sabes qué? Vete ahí una esquinita, Dios, o estás aquí, pero no, ni que se note. No, yo quiero seguir con mi vida como si nada, como si todo siguiera normal, pero Dios sabe que en mi corazón lo busco. No se puede así. Tenemos que nosotros confesar con nuestra boca y creer en el corazón, porque no es solo decir tampoco, ni de boca para afuera, que solamente decir las palabras o no decirlas si te da pena, pero también es importante en el corazón. No podemos decir, que yo ya confesé con mi boca y digo que camino con Dios, pero en el corazón tú sabes que no has entregado tu vida al Señor porque no vives queriendo alejarte del mundo, alejarte del pecado, alejarte de los malos hábitos, sino vives una vida nada más diciendo, ya tengo un ticket al cielo y así por si me pasa algo, pues estoy seguro, ¿no? Y es lo que Dios quiere, que tu vida esté total y completamente entregada a Él y estés viviendo en acción y en vida real todo lo que tú estás creyendo, ¿no? Entonces, estos pasajes son muy importantes cuando una persona viene a Cristo a explicárselos y como te decimos, los puedes ver en estas predicaciones, están bien desglosados, bien explicados y va a poder ilustrar muchísimo más y darte más herramientas para que tú puedas compartir de el Señor si necesitas de Entonces, eso. Paola, antes de comenzar vamos a entrar los principios de la salvación que todo cristiano debe conocer. Pero antes de eso, tú en los discipulados de los estudios de integración, bíblicos de integración, tú tiendes a explicar lo primero, qué es la salvación, por si hay alguien que no le quedó claro, por si hay alguien que quizá está ahí en el estudio, pero realmente no ha sido salvo. Exactamente. Y una vez que compartes estos aspectos básicos de la salvación, es muy importante que también avientes la pregunta, ¿no? Porque a veces la gente le da pena y dice, bueno, pues yo ya le compartí y si quiso creer en su corazón, pues es cosa de esa persona, ¿no? Pero a veces tú que ya conoces de Dios, tienes que ayudarle a dar ese paso de fe, porque la gente tiene temor. Dice, ¿estaré en un buen camino? ¿Será que me estoy metiendo en una secta? Y eso la gente le da miedo. Exacto. Entonces, conforme van respondiendo preguntas en su fe, en su caminar con Dios, que van abriendo la Biblia, van conociendo pasajes bíblicos, todo eso va trayendo claridad y confianza de saber que el paso que están dando de caminar con Cristo tienen esa seguridad y esa claridad y esa certeza que están dando un buen paso. Entonces, ya una vez que ellos tienen esa claridad, tú puedes decirles, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y necesitamos hacer esa pregunta porque a veces la dejamos en el aire. Exacto. Y la gente no sabe si entregó su vida a Cristo, no, solamente saben que escucharon algo que necesitaban, saben que escucharon algo que necesitan todavía tomar acción, pero lo dejan ahí nada más guardadito en los pensamientos. Pero así como en la boda, hay un día en el que te casas con tu pareja y a partir de ese día tu vida cambia.
inmediatamente cuando tú te casas con alguien, tu vida cambia, porque en ese momento empiezas a compartir vida con alguien, ya no regresas con tus papás a vivir a sus casas, empiezas a hacer una vida y un hogar con la persona con la que te has casado, y es una forma pública que dices, yo amo a esta persona y es con la que yo voy a estar el resto de mi vida. Y así mismo hacemos con Dios. A veces le decimos, es como, hay gente que tiene a su novia o a su novia ahí 8 años, 10 y 15 años de novios nada más, ¿no? Y nunca les dicen, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y en el fondo del corazón dicen, pues esta persona dice que me ama, pero en realidad no me ama lo suficiente para casarse conmigo. Cuando estás interesado en alguien, das ese paso. Y lo mismo con Dios. Exacto. Vas a dar ese paso para poder tú afirmar esa relación con Dios, que tú tienes esa seguridad, que tienes esa relación con Él, y aceptas tu vida, tú le abres tu corazón a Él, y Dios empieza, dice la palabra de Dios, que en el momento que creemos, Él mora en nuestra vida. Muy importante. Algo que quiero que presten atención es que el discipulado, así como les enseñé en evangelismo, les enseñé que es importante usar ilustraciones, porque las ilustraciones traen luz, clarifican, exacto, te ayudan a entender conceptos espirituales o teológicos difíciles y te los ponen en una forma fácil de comprender. Y si se van a dar cuenta, en este discipulado vamos a utilizar muchas ilustraciones a lo largo de exacto, lo que enseñamos, y eso es algo que ustedes pueden tomar nota. Puedes ver este discipulado con un cuaderno tomando notas. Me gustó mucho ese ejemplo del matrimonio, de cómo cuando hacemos un compromiso con Dios de seguirle, es como cuando nos casamos. Exacto. Nuestra vida cambia. Inmediato. Es como cuando me caso, automáticamente otras mujeres están fuera de mi vida y automáticamente existo para compartir mi vida con la esposa con la cual hice un pacto ante Dios. Exacto. Que iba a amar hasta que la muerte nos separe. Y cuando servimos al Señor también dejamos fuera el pecado, la maldad, cosas que antes quizá vivíamos fuera de la voluntad de Dios y que nos complacían, y ahora vivimos para agradar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Y cuando nosotros caminamos con Dios y entregamos nuestra vida a Cristo, créeme que tu vida cambia en ese instante, en ese momento, porque Dios empieza a hacer una obra en tu corazón y en tu vida, en tus pensamientos, que se nota esa transformación. Yo he podido ver a personas que entregan su vida a Cristo, de verdad que se les nota un cambio en su semblante. O sea, es algo inmediato, porque exacto, Dios trae una paz que nada, ni nadie te puede dar, ni ningún psicólogo, ningún consejero puede hacer esas cosas, sino esa paz solamente viene Amén. De Dios. Entonces, es muy importante dar ese paso y hacer esa pregunta a las personas que les has compartido de el plan de la salvación o estos mensajes de salvación de parte de Cristo, que hagas esa pregunta para que si esa persona no es forzar a la gente, pero sí es ayudarles a dar ese paso, y si esa persona quiere entregar su vida a Cristo, que no te dé pena, haz esa pregunta en ese momento. A veces la persona te va a decir no, ahorita no estoy seguro, y es respetable, y hay que seguir respondiendo preguntas para traer esa confianza, porque no vas a empezar una relación con alguien que no sabes de qué se trata, ¿no? Y así es con Dios. A veces hay gente que le lleva tiempo, y nosotros igual debemos de ser pacientes en el proceso que Dios está haciendo en la vida de la gente. Hay gente que va a responder no, hay gente que va a decir ahora no, y también hay que ayudarles y hay que preguntarles qué es lo que te detiene, cuáles dudas tienes, y ¿sabes qué? ¿Cuál es tu obstáculo? Reunirme contigo para ir respondiendo más preguntas que tengas, para poder despejar esas dudas, y que cuando den ese paso también lo den con toda seguridad. Y si la gente que ya está, a veces Dios viene preparando por meses y años a alguna persona, y están justamente listos en ese día y en ese momento, y a veces va a haber gente que sí te va a responder y te va a decir, ¿sabes qué? Sí quiero entregar mi vida a Cristo. Exacto. Y ahí es qué tengo que hacer, y ahí puedes orar con ellos y puedes ayudarles a que tengan esa seguridad. Y algo que sucedió también en mi vida es que yo, cuando era más chica, yo entregaba mi vida a Cristo en la escuela dominical, ¿no? Y preguntaban las maestras de escuela dominical, decían, ¿hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo? Y yo estaba pequeña, yo creo que algunos 8 o 10 años, y yo levantaba mi mano y decía yo, ¿no? Y el siguiente domingo volvían a preguntar y volví a levantar mi mano, y de repente fui con mi papá y le pregunté, papá, pues,
¿cuántas veces tengo que entregar mi vida a Cristo, no? Y dice, una, pero que esté segura. Entonces ya por duda, en mi mente de niña, volví a entregar mi vida a Cristo, pero esa fue la última, ¿no? Y así es igual con Dios. Eso pasa muchísimo a nosotros como pastores, que hace una invitación a alguien para entregar su vida a Cristo, y alguien que entregó su vida a Cristo hace 2 o 3 meses o hace 2 semanas, y vuelves a ver que levantan su mano otra vez. Exacto. Pero es la falta, y eso es precisamente la necesidad del discipulado, porque el discipulado explica eso, que así como hay un día en el que naces físicamente, así hay un día en que naces espiritualmente de Dios, cuando te arrepientes de tus pecados, clamas al Señor y eres salvo. Exactamente. Entonces, cuando uno entrega su vida a Cristo es una vez. O sea, si digamos que entregas tu vida a Cristo y te alejas por un tiempo, tú ya entregaste tu vida a Cristo, no lo tienes que volver a hacer, pero a veces la gente por sentirse más confiados y seguros vuelven a entregar su vida a Cristo. Sí, se alejan en el sentido, porque hay gente que se aleja y nunca fue salva. Porque no tienen a veces esa enseñanza, discipulado. No, hay gente que nunca fue salva, pero hay gente que se aleja en el sentido de que se enfrió un poco en la fe, y porque no han tenido el discipulado de enseñarles a orar, a leer la Biblia, la importancia de congregarse, y de repente llegan un mes después y vuelven a entregar su vida a Cristo. Sí. Entonces, tenemos que saber que tenemos esa seguridad de la salvación de parte de Dios. Este punto lo vamos a ver también, pero antes queremos compartir principios de la salvación que todo cristiano debe conocer. Y en este pasaje tenemos que saber que todo cristiano debe saber que la salvación es un regalo inmerecido y recibido por fe. O sea, esa es la primera cosa que un nuevo cristiano debe saber. Tiene que saber. ¿Qué es lo que tiene que saber de la salvación? Que la salvación es un regalo. Un regalo. Dice, porque por gracia son salvos, ahorita lo vamos a ver, es un regalo inmerecido, algo que no nos merecemos y que se recibe por medio de la fe, basado en Efesios 2:8. Este es el primer principio de lo que ya cuando tú debes entiendes enseñarles. Lo que es la salvación, sabes que la salvación es un regalo. Y en Efesios 2:8 al 10 dice, es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no es algo que ustedes consiguieron, sino es un regalo de Dios. Entonces, en este pasaje de Efesios 2:8 dice, es por gracia de Dios, y esta palabra gracia es muy importante también entenderla, que es muy diferente de misericordia. Entonces, lo que es la gracia es darte lo que no te mereces, y misericordia es no darte lo que te mereces. Y esto lo explico con un ejemplo que ayuda a traer claridad a esta diferencia entre gracia y misericordia, porque a veces pensamos, misericordia es tener como compasión de alguien, ¿no? Y gracia es como que, ay, alguien me cae bien, me cae en gracia. Pero en los conceptos bíblicos, lo que quiere decir la gracia y la misericordia, esto es lo que significa. Por ejemplo, ese ejemplo ayuda a ilustrar esto. Si tú, por ejemplo, trabajaras para una persona que tiene una compañía y tú estás a cargo de una máquina que es muy costosa, y digamos que tu trabajo es sencillo, solo apretarle un botón y ver que esté aceitada y que esté limpia, pero tú te encargas de esa máquina solamente. Pero un día vienes súper enojado y le das una patada en los cables. Siempre por años has sido un buen trabajador, pero ese día venías molesto y le das una patada en los cables, y supongamos que destruiste la máquina y la quemaste toda y ya no sirve para nada, y es una máquina que cuesta millones de dólares, ¿no? Entonces, que si llegara el jefe, lo justo humanamente sería que la pagues, o bien que pagues el precio por no poder pagarla, ¿no? A lo mejor una multa o que te demanden. Entonces estarías prácticamente de por vida, estarías amarrado a una situación que está fuera de tu capacidad y tu posibilidad. Pero digamos que ese jefe tuyo es demasiado lindo, demasiado buena onda y muestra esa gracia y misericordia hacia contigo. Imagínate que te da, que dice, wow, o sea, has trabajado tantos años conmigo, me destruiste mi máquina carísima, supongamos que tienes seguro y él lo sabe y tú no, y él la puede reponer. Entonces, imagínate que te diga, pero ¿por qué venías molesto? Y que tenga compasión hacia tu situación y te diga, ¿sabes qué? No tienes que pagarme esta máquina. Entonces, él lo que está mostrando es gracia, que te va a dar
lo que no te mereces. Va a mostrar esa gracia hacia contigo porque no mereces que muestre esa amabilidad y esa consideración hacia contigo. Entonces, misericordia es no darte lo que te mereces. Por ejemplo, si tú, si este jefe te dice, ¿sabes qué? No tienes que pagar por esa máquina, está mostrando esa misericordia hacia contigo. Y gracia sería que a pesar que no tienes que pagar por esa máquina, que te diga, ¿sabes qué? Te voy a pagar unas clasecitas de consejería para el enojo o para tus emociones, para que te puedas sentir mejor y regreses más feliz al trabajo. Te voy a mandar una vacación de una semana. De paso ahí extra. Eso es mostrar gracia, ¿no? O sea, cuando te está dando... darte lo que no te mereces. No te mereces la gracia va eso. mucho más allá que la misericordia, porque la misericordia es que Dios no nos paga conforme lo que merecen nuestros pecados. Exacto. Y la gracia es que encima de no destruirnos, castigarnos como nuestros pecados merecen, todavía Dios en su amor nos da lo que no nos merecemos, que es la salvación. Entonces, nos merecemos estar apartados de Dios, nos merecemos pagar por nuestros propios pecados y Dios no nos está castigando por eso. Cuando Dios nos da esa salvación, Dios aparte muestra gracia, que nosotros podemos solo volteando a Él, creyendo en Él, depositando toda nuestra vida, nuestra confianza en Él, podemos recibir esa gracia y esa salvación de parte de Dios. Entonces, en Efesios 2, 8 y 10 dice, es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, rescatados. Y la pregunta es, ¿salvos de qué? Entonces, todos... No, y es una pregunta tan básica. Yo recuerdo hasta cuando era un adolescente, llegaba a pensar, bueno, pero ¿salvos de qué? Y la gente muchas veces no sabe. Nada más platicamos en la iglesia, no, la salvación y que tenemos que ser salvos. Pero es importante explicar las consecuencias tan grandes que merecían nuestros pecados, la condición tan crítica en la que nos encontrábamos, para saber que la salvación de Dios es una salvación real, que nos rescató de algo terrible. Porque a veces pensamos en salvación y solo pensamos, oh, Dios, es una relación con Dios, ¿no? O me acerco a Dios. Pero la salvación va mucho más allá de eso, porque todos, cada uno de nosotros le hemos fallado a Dios. Y si acumuláramos todos nuestros pecados en una balanza espiritual delante de Dios y le pusiéramos las cosas buenas y las cosas malas en una balanza, las cosas buenas estarían súper ligeritas y no pesan, y las cosas malas estarían pesadas, porque si acumulamos todas las de todos los días y todas las horas de nuestra vida, no hay algo que tenemos esa capacidad, por más bueno que seas en pensamientos, en acciones, no hay algo que tengamos la capacidad de poder cubrir esos pecados, y es lo que Dios nos enseña. Nosotros nos estamos hundiendo en nuestros propios pecados. Gracias a Dios que podemos nosotros caminar con Él y Dios limpia y sana nuestro corazón. Amén. Pero nuestro pecado nos está hundiendo a todos nosotros. Sin Dios somos capaces de llegar a hacer mucha maldad a otros. Entonces necesitamos esa salvación de parte de Dios, y es algo así como si estuvieras en un mar. Así es la salvación, en donde tú no tienes un salvavidas, no tienes un tronco en donde agarrarte, no tienes un barco ni un bote a donde llegar, que estás en medio del mar y no tienes absolutamente nada. Es desesperanza, es horrible saber que en cualquier momento vas a perecer. Vas a hundirte, o sea, estás expuesto al agua, a hundirte, a animales, a tiburones que te coman, al sol que te quema y te deshidrata. Es cuestión de horas que mueras. No, yo creo que en mi caso 3 minutos. Algunos que no sabemos flotar tan bien en el mar. Exacto. Entonces, así es nuestra condición espiritual. Es como si estuviéramos en medio del mar, sin nada en qué sostenernos o sin nada que nos rescate. Y es exactamente lo que Jesucristo hace en nuestra vida. Que Jesús viene y nos avienta ese salvavidas, y por eso dice, nos salvó. Porque realmente nos salvó, porque nuestra condición está a hundirnos. Y nosotros, al tomar y abrazar ese salvavidas, podemos ser rescatados por medio de Jesucristo. Entonces, por eso dice, es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos por medio de la fe. Entonces somos rescatados, pero para eso tú tienes que agarrar ese salvavidas. Nadie lo va a agarrar por ti, solamente tú. Dice, y es por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Entonces, lo precioso aquí en este pasaje y en la Biblia es que encontramos una y otra vez que nosotros necesitamos solamente la fe
la confianza, depositar nuestra vida en sus manos para nosotros obtener la salvación. No necesitamos hacer obras, no necesitamos ir y correr a la cuadra una y otra vez y golpearnos la espalda hasta que nos sangre, ir a las montañas de rodillas y que nos sangren las rodillas y tener un sufrimiento físico para que Dios nos perdone. No vas a encontrar nada de eso en la Biblia, y sí vas a encontrar que solamente creer en Él va a ser suficiente para que tú puedas obtener esa salvación. Y dice, y esto no es algo que ustedes consiguieron, no viene de nosotros. No es algo que tú puedes conseguir y puedes lograr. A ver, no vas a llegar al cielo y vas a decir, a ver, Dios, hice mucho dinero acá en la tierra, ¿cuánto te pago para la entrada a mi ticket al cielo? No vamos a poder hacer eso, ni en ninguna otra forma. No es algo que tú puedes conseguir, es algo que solamente Dios puede dar. Solamente viene por medio del sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y dice de este pasaje, esto no es algo que consiguieron, dice, sino es un regalo de parte de Dios. Es un regalo que tú puedes aceptar o tú también puedes rechazar. Y todo lo que tú necesitas para tener esa salvación que Jesucristo ofrece es extender tus brazos y decir, Señor Jesús, ¿sabes qué? Sí la acepto, sí quiero esa salvación, pero tienes que tú extender los brazos, nadie los va a extender por ti. Y algo que le he compartido a mi estudio, cuando doy ese estudio de la salvación, es de que a veces creemos, oh, mi mamá es cristiana, y porque tu mamá es cristiana, no tienes automáticamente la salvación. Necesitas tú tomar ese paso de fe y extender tus brazos para recibir ese regalo de Dios. Y un regalo, cuando alguien te lo da, que me imagino que alguna vez has recibido algún regalo en tu vida, no viene alguien y te dice, mira, te trajo un regalo para ti, para que tú puedas, porque me caes bien, ¿no? ¿Cuánto te debo? Y sacas de repente la cartera y tú dices, a ver, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te voy a pagar? No hacemos eso, ¿verdad? Simplemente Lo que tienes que hacer es extender las manos y decir, gracias. Y así es como se reciben los regalos. Lo mismo con Dios. En su palabra vemos que este regalo de la salvación, todo lo que tienes que hacer es recibirlo, creyendo en Él por medio de la fe, de esa confianza que depositas en quién es quien está ofreciendo el regalo. Y dice, no se obtiene por obras, y era lo que les compartía, que tus obras, las poquitas cositas buenas que haces en tu vida, no vas a obtener así el regalo de la salvación que ustedes han hecho que ustedes hayan hecho, para que nadie se jacte, para que tú no vayas a decir, yo me salvé a mí mismo porque me porté súper bien. O sea, no. Aquí la palabra de Dios, créeme que no es por tus obras, porque dice en la Biblia que nuestras obras son como trapos sucios, ¿no? Entonces, no obtenemos la salvación por nuestras obras, sino simplemente de parte de Dios es que nosotros podemos obtener esta salvación. Así es, ¿no? Excelente. Pues eso es lo primero que un nuevo cristiano tiene que saber, que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, es algo que no conseguimos nosotros, es un regalo que Dios ha extendido por amor y que se recibe por medio de la fe. Eso es lo primero que un nuevo cristiano tiene que saber sobre cómo se recibe la salvación. Y bueno, luego el versículo 10, el 2:10 dice, porque somos obra de Dios, porque Dios empieza a ser, físicamente somos su creación, pero somos hijos de Dios en el momento que creemos en Él. Y dice, somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviéramos en ellas. Entonces, vemos de que somos creados para hacer buenas obras. Entonces, hay una cosa que también tenemos que entender y saber aquí, es de que las buenas obras no producen la salvación. O sea, tus buenas obras, como dice en Efesios 2:9, tus buenas obras no te van a ayudar a que tengas esa salvación. Más que todo, la salvación se va a producir en ti y en tu vida buenas obras. Se va a notar, cuando tú eres un hijo de Dios, vas a tener buenas obras en tu vida, vas a tener amor por otros, vas a tener misericordia, vas a poder perdonar a otros, y eso es lo que te hace diferente y lo que se nota que hay una evidencia que Jesús vive en tu vida. Amén. Entonces debemos de saber eso, que las buenas obras no producen la salvación,
pero la salvación sí produce buenas obras. No hay forma que tú tengas salvación y no tengas buenas obras en tu vida. No se puede eso, porque hay un fruto en tu vida que tú estás caminando con Dios y es evidente. En una serán pequeños frutos al inicio, pero tiene que haber ese fruto en tu vida, que se nota que tú tienes esa salvación de parte de Dios y que Cristo mora en ti. Muy bien, pues esa fue la primera cosa. La segunda cosa que todo cristiano tiene que saber. ¿Cuál es la primera? Recuérdame. La primera, a ver si se acuerdan, ponerlos a pensar. La primera cosa que tenemos que saber es que la salvación es un regalo de la gracia de Dios que se recibe por medio de la fe. Exacto. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La segunda cosa que todo cristiano debe saber es que la salvación es segura. Y ustedes ya saben, he hablado mucho acerca de la doctrina de la soteriología, la doctrina de la salvación, pero un nuevo cristiano, lo primero que tiene que saber es porque algunos vienen a Cristo y dicen, ay, ¿será que Dios me ha perdonado de verdad? ¿Será que a poco sí ya porque me arrepentí de mis pecados, clamé a Dios, confié en Jesús, de verdad Dios me perdonó? Un nuevo cristiano tiene que saber. Tiene inseguridad, ¿sí? Porque dices, es que ¿cómo es posible que Dios pueda borrar todo mi pecado, todas las cosas malas que he hecho en mi vida? Y lo lindo es de que Dios y Jesucristo tiene Él es el medio y la razón perfecta para limpiar tu vida. No importa qué tan sucia, qué tan mala haya sido en el pasado. Jesús dice en Juan 5:24, les digo con toda certeza, si alguien oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, algo en este pasaje dice, les digo con toda certeza. En otras versiones dice, de cierto les digo. O ciertamente les digo, sí. Y es como si tú le dijeras a alguien, de verdad te digo. O sea, que tú estás asegurando algo, porque cuando aseguramos algo queremos como que la gente sepa el énfasis notorio de lo que estás diciendo, ¿no? Si tú encontraste un restaurante delicioso de tacos o de pupusas. O arepas. A la vuelta de tu casa. Argentinas. Hay tanta comida tan rica que y que recomendar, que a veces malos restaurantes son fáciles de encontrar, pero buenos son escasos. Entonces, cuando encuentras algo bueno, quieres compartir, ¿no? Y más si sabes que alguien tiene el mismo gusto por ese tipo de comida. Dices, ¿sabes qué? Tienes, de verdad te digo, te lo aseguro, que tienes que venir a este restaurante porque te va a encantar. Entonces, cuando recomiendas algo es porque sabes que ese lugar es bueno. Y lo mismo aquí está diciendo en este pasaje en Juan 5:24. Dice, de cierto te digo, de verdad te digo. Dice, te digo con toda certeza, con toda seguridad. Si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, dice aquí, tiene vida eterna. No dice a ver si la logran, a ver si la hacen, a ver si lograron hacer buenas obras en su vida, sino que sabemos que aquí en este pasaje dice, tienes vida eterna. Cuando oyes su palabra y crees en el que te envió, tienes esa seguridad de la vida eterna. Y la vida eterna no es algo que viene de ti, porque sabemos que si aceptas ese regalo, esa persona no va a venir y te lo va a quitar, ¿verdad? Dios no va a estar jugando con nosotros de que, a ver, ahora dame tu regalo que te di y te lo quita de tus manos. No, te lo dio y es tuyo. Entonces, cuando aceptas esa vida eterna y cuando aceptas ese regalo, dice la palabra de Dios que no vas a ser condenado, sino que pasas de muerte a vida. En la Biblia hay una tensión, como les hemos dicho, de la necesidad de que la fe es una confianza en Dios con el deseo de permanecer hasta el fin, como vamos a ver en un momento más. Y siempre la Biblia nos habla de que caminemos o cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, pero la persona que es salva, hay una certeza, hay una seguridad. Exacto. Jesús no dijo, bueno, les digo que chance y tiene vida eterna, sino les dice el que oye mi palabra y cree, confía, entrega. Está hablando alguien que confía en Jesús y que le va a seguir. Dice, tiene vida eterna y no será condenado, no vendrá condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Y esto de lo que habla es de que muchas veces queremos basar nuestra salvación y nuestra relación con Dios en base a nuestros sentimientos. Si tú te casas con una persona, no es algo como que, ay, bueno, hoy nos enojamos, ya estamos automáticamente divorciados, ¿verdad? Y algo así es con Dios. El hecho de que a veces nos podamos alejar o enfriar, el hecho de que a veces podamos pecar o fallarle a Dios,
no rompe nuestra relación con Dios, porque en su palabra dice, aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Entonces, eso no rompe nuestra relación con Dios, y a veces muchos nuevos creyentes piensan eso: yo ya le fallé a Dios, ya me alejo, ya no soy hijo de Dios, ya no puedo buscar otra vez de Dios por temor o por miedo. O si ya le fallé a Dios, no tengo la cara de volver a buscarlo. Exactamente. Y no saben que el Señor les ama como como el padre en la historia del hijo pródigo. Y que sigues teniendo esa vida eterna. Si tú de verdad entregaste tu corazón a Cristo, sigas teniendo esa vida eterna, porque viene de Dios, y Dios es un hombre de palabra. Es alguien que nos ofrece con esa seguridad la vida eterna. Cuando dice Dios es un hombre de palabra, se refiere a la expresión de decir de alguien que cumple lo que promete. No porque Dios no es hombre, pero Dios cumple lo que Él promete. Exactamente. Entonces, dice, perdón, solamente creo que no dijimos en su totalidad el segundo principio, que todo cristiano debe saber que la salvación es segura, pues se basa en una promesa de Dios. Ese es el segundo principio que tenemos que ayudar a un nuevo cristiano a entender, y en base a eso estamos viendo este versículo tan importante. Y no por fallarle o por tus sentimientos pierdes la salvación automáticamente, sino que no fallamos a Dios porque no podemos jugar con Dios de decir, bueno, camino con Dios y luego peco y le pido perdón. No funciona así, lo vamos a ver también más adelante esto, pero sí funciona que cuando tú estás caminando con Él, sabes que tienes esa vida eterna, y si fallas, te pones otra vez de rodillas delante de Él, le pides a Dios que te ayude, que te limpie, y sigues en ese camino de fe en tu vida. Juan capítulo 1:9 dice de que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos limpiará de toda maldad, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sí, ese no es un ticket para pecar, simplemente es una palabra que Dios nos da. No es un permiso, una licencia para pecar. Y como humanos naturalmente vamos a fallar, aunque los cristianos pecan, como hemos visto en muchos ejemplos, hasta hombres de Dios, pero también y una persona que no camina con Dios también peca. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Y ahí es la diferencia, es lo que Dios y Cristo Jesús ha hecho por nosotros, y que nosotros tenemos esa palabra. Y los frutos de que el cristiano peca, pero no busca en su vida practicar el pecado, que es lo que habla primera de Juan. No es algo que es un hábito y que no te importa, sino que te duele, te alejas. Si caes, te pones a cuentas con Dios, buscas darle la espalda al pecado y caminar ese Cristo. Reconciliarte otra vez con Dios, pero no pierdes esa salvación. Y ahí es donde es importante que sepamos que esa salvación es segura. Sí, porque la verdad es que vivir una vida cristiana sin esa confianza es vivir una vida totalmente tambaleante, insegura, y Dios quiere que vivamos con la identidad de saber que somos hijos de Dios. Es lo que dice Juan capítulo 1, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No dice que son hijos temporales o solamente si no llegan a tener una falla, porque si no dejan de ser hijos. Entonces es muy importante. Ya hemos hablado acerca de la apostasía, que es una excepción, pero estamos hablando de que un nuevo cristiano debe saber que el Señor les ha perdonado, les ha recibido, que tienen una nueva identidad y una promesa de que Dios les ha hecho sus hijos. Bueno, entonces, este pasaje que viene me encanta porque es un pasaje muy necesario para mucha gente, porque creo que dentro de todas nuestras iglesias hay gente que duda de su salvación, por lo mismo que hablamos de que mientras estamos en este cuerpo fallamos. Llegamos a fallar en nuestras vidas. Y tanto hay iglesias como también a veces cuando tú en la iglesia, por ejemplo, ya diste el discipulado o los principios básicos de la fe, y lo diste hace 10 años o 5 años, y vienen personas nuevas a Cristo, y en todo ese tiempo has predicado de otros temas de la Biblia y nunca tocas ese tema, y la gente pues nada más tiene una vaga idea, ¿no? De lo que, ¿será que pierdo la salvación o no? Y tienen esa inseguridad. Y hay iglesias que también enseñan que por cualquier cosita pierdes la salvación. Entonces, tenemos que saber que esa salvación que Dios nos da es segura. No es para jugar con la salvación, no es para jugar con Dios, no es para jugar con el pecado, pero sí es una seguridad que tienes esa salvación cuando Dios te la da y cuando tú la recibes con seriedad y honesta y genuinamente. Y me encantó lo que comentaste de que hay personas que, por ejemplo, si una iglesia no tiene un discipulado constante, alguien puede llegar, y estamos hablando de otra cosa en las predicaciones, y no han tenido esta formación, y eso es básica. Muy importante. En nuestra iglesia tenemos este
este discipulado que dura Es 3 corto, meses. es corto, o sea, Sí. de 12 a 14 semanas hablamos de esas cosas esenciales, básicas de la fe, y cuando una persona viene a Cristo o cuando una persona tiene algunos conceptos, pero no toda la claridad que necesita, viene a reafirmar ese camino con Cristo de una persona creyente. Eso es básico y es esencial, pero a veces lleva tiempo aprenderlo. En mi vida no hubo nadie que se sentó conmigo y me dijo, mira, así se hace y este es el camino de la salvación. O sea, fueron pedacitos que fui agarrando a través de mi vida y entendiendo lo que la Biblia enseña, y acá en una predicación agarré un pedacito y luego en un estudio o en una enseñanza aprendí otro. Entonces fueron pedacitos que vas poniendo y te dices, oh, ok, así se ora, oh, ok, así, por eso tenemos que ir a la iglesia, oh, ok, por eso de esto se trata la salvación, y eso lleva tiempo a aprender y lleva tiempo a asimilar. Y así está la mayoría de la gente. Y por eso es tan esencial que cuando una persona viene a Cristo, sepa que puede entregar su vida a Cristo, sepa que puede caminar él solo o ella sola con Cristo, conociendo estos aspectos básicos de la Biblia, de la oración, de la iglesia, y eso va a traer así como una planta, ¿no? Una planta que la abonas y la cuidas y estás al pendiente de ella, que es la labor de un pastor, el cuidar de su congregación, que esté sana, que esté buena. Así lo mismo con las plantas, cuando las abonas y las cuidas, eso pasa con la vida de un creyente. Cuando viene a Cristo y tienen todos los ingredientes necesarios, es mucho más fácil que esa planta esté saludable y crezca bien. Exacto, ¿no? Excelente. Y recuerda, todo esto que te estamos compartiendo es para que tú lo enseñes. Así que toma notas, o para que por lo menos sepas qué enseñar. Y estoy de acuerdo que si alguien no está ahorita discipulando, pues se te va a olvidar todo esto. Exacto. Pero ¿sabes qué sería maravilloso? Que vayas practicando. Que tomes este discipulado y juntes 2 o 3 personas, como te había dicho en el video pasado, y les invites, oye, ¿sabes qué? Estoy tomando una materia de discipulado en el Seminario Bíblico en Línea, y una de las cosas que debo hacer es practicar lo que estoy aprendiendo. ¿Te juntarías conmigo 6 semanas y compartirles? Mira, hoy quiero hablarte de la salvación. Baja la guía que te dejamos en el website. Tienes que ir, algunos nada más se conectan en YouTube o en Facebook, pero es importante seguir la clase en el sitio oficial del seminario, seminariobíblicoenlinea.com, porque ahí están todas las guías que puedes bajar, las asignaturas, y puedes usar la guía, juntarte con una persona y aprender a discipular. Si lo practicas y tomas notas de las ilustraciones, ejemplos que damos, así es como se va a quedar en tu corazón y vas a aprender a discipular, porque a discipular se aprende discipulando, no solamente aprendiendo la teoría. Exacto, y tenemos que recordar, en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos. Entonces es nuestra labor de cada uno de nosotros hacerlo. No te puedes quedar en solamente asistir a la iglesia, porque hay mucha gente que son congregantes de la iglesia, pero no están activamente sirviendo y haciendo la gran comisión que Jesús nos ha dejado. Entonces, si no sabes compartir el evangelio, aprende. Si no sabes discipular, aprende. ¿Y cómo lo vas a aprender? Escuchando estos estudios y después practicándolos. Si no lo practicas, es como cuando muchas veces yo he escuchado cosas y dices, ay, qué fácil hacerlo, ¿no? Y a la hora que lo haces no te sale y no te sale bien y tienes que batallar, y es lo mismo con esto del discipulado. Si te da pena hacerlo con alguna persona nueva o con algún amigo, empieza en tu casa, empieza en tu hogar, empieza con tus hijos, con tu esposo, con algún familiar que tienes confianza, con algún amigo de confianza, para que le digas, ¿sabes qué? Quiero compartir esto porque quiero aprender y voy a ir aprendiendo contigo y compartiendo lo poco que yo sé, pero aunque parezca poco, así es como das esos primeros pasos y vas creciendo y aprendiendo, y de repente te das cuenta y se te va haciendo mucho más fácil poder guiar a alguien al crecimiento en su fe. Bueno, el tercer punto, antes, primera de Juan 5:13 dice, les escribo a ustedes, es solo para reforzar ese versículo anterior, a ustedes que creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, para que sepan que tienen vida eterna. Y volvemos a ver en otro pasaje de la palabra de Dios que otra vez te da la seguridad de la salvación al creer en Jesucristo. Me encanta que dice para que sepan que tienen. Sí. O sea, porque hay gente que dice, no, pues la salvación nunca sabes si la tienes o no. Eso pasa mucho dentro del catolicismo romano, que no tienen certeza, seguridad de la salvación.
y este es un pasaje excelente para mostrarles que el cristiano, el Hijo de Dios, puede tener esa certeza basado en la promesa que Cristo ha hecho de salvar a todo aquel que se arrepiente y que clama el nombre del Señor y pone su fe en Jesús. Entonces, para que sepan que tiene. Es una seguridad. Entonces, ahí vimos que todo cristiano debe saber que la salvación es segura, es un pues se basa en un regalo, en una promesa que Dios ha hecho. Exacto. Y bueno, bueno, ahí yo quiero hacer un paréntesis porque yo he hablado en la doctrina de soteriología, en la clase anterior de evangelismo, que dice en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Entonces existe la posibilidad de la apostasía, pero obviamente un nuevo... O perder la fe. Pero un cristiano no podemos, un nuevo cristiano no necesariamente... No es algo que tienes que explicar inmediatamente, pero va a haber un punto en el que vas a tener que hablar en tu iglesia de eso. Entonces, nunca pierdes la salvación a menos que tú entiendas el mensaje de salvación, que sepas de qué se trata caminar con Dios y encima de eso tú digas, le doy la espalda a Dios. Entonces, ya no más, es algo intencional. La fe. Yo ya no creo, yo ya no quiero seguir a Cristo. Es como un divorcio, ¿no? Cuando tú puedes enojarte y pelearte con tu esposa, tu esposo y tener altos y bajos, pero todo eso ustedes se mantienen unidos. Pero en el momento que le dices ya no quiero nada contigo, ya es un paso diferente. Y eso es algo que más o menos es lo que quiere decir este pasaje. Y dice en 2 Timoteo 2:12-13, dice, si lo negamos, Él también nos negará. Ahí está la apostasía. Si somos infieles, ahí está la seguridad de salvación. Él permanece fiel, o sea, pues no puede negarse él mismo. Entonces, es importante, solamente quería traer eso para traer balance teológico. Y si hay algún momento en que alguien te haga esa pregunta, tengas una forma de responder, ¿no? Porque sí entra una pequeña línea en esa área que la Biblia habla. Nosotros quisiéramos borrarlo, pero lo tienes en la palabra de Dios y es algo que no podemos hacer caso omiso como si no existiera. Exacto, y la palabra de Dios nos dice, pero sí, lo que sí nos dice es que podemos tener la certeza cuando nos arrepentimos y clamamos al Señor que hemos sido salvos, que ya somos hijos de Dios, que ya tenemos la salvación y que ahora debemos caminar en ella con reverencia a Dios. Exactamente. Y en Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces esto sí es un buen pasaje para un nuevo cristiano. Exactamente. Porque no es nada más decir, yo creo y ya. Porque hay gente que sí, se emociona y vienen 2-3 semanas a la iglesia y luego no los vuelves a ver. Entonces somos hechos participantes con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es como el matrimonio, un pacto que hacemos ante Dios para toda la vida. Es lo mismo, no puedo decirle a mi esposo, me caso contigo y a los 2 días me voy a Europa y nunca regreso. O sea, pues eso no es un matrimonio ni ninguna relación. No podemos hacer eso con Dios. No le podemos decir, oh sí, Dios, camino contigo y te alejas de todos los caminos de Dios. No tiene sentido, ¿no? Entonces tiene que haber esa coherencia y esa lógica en tu vida, lo que estás viviendo y lo que estás creyendo. Y bueno, entonces, para repetir, el primer principio es que de la salvación que aprendimos es que todo cristiano debe saber que la salvación es un regalo inmerecido recibido por la fe. El segundo principio, todo cristiano debe saber que la salvación es segura, pues se basa en una promesa de Dios. Exacto. Y ahora vamos a la tercer cosa o el tercer principio que toda persona debe saber en el discipulado acerca del tema de la salvación. Exacto. El punto número 3 es que todo cristiano debe saber que la vida cristiana es un llamado a seguir a Cristo y vivir para Dios de ahora en adelante. Y era lo que justo estaba diciendo. O sea, no puedes entregar tu vida a Cristo y luego desaparecerte de los caminos de Dios, que no te importe la Biblia, que no te importe la iglesia, que no te importe congregarte, que no te importe orar y hablar con Dios. O sea, tiene que haber esos frutos, ese interés de decir, wow, estoy casado y ahora salimos juntos y compartimos juntos. Lo mismo con Dios. Empezamos a caminar con Dios y empiezas a ver y qué es la Biblia y por qué, de qué se trata, y empiezas a aprender y crecer en eso. En Juan 17:3 dice esto: esta es la vida eterna. Porque a veces creemos, la vida eterna es un ticket al cielo. Dice que te conozcan a ti. Es una relación. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. Él nos conoce, pero nosotros tenemos que conocerlo a Él. Y eso es la vida eterna. No podemos
creer en Jesús y alejarnos de Él inmediatamente, decir, ya tengo mi ticket al cielo y sigo viviendo mi vida como sea. No, ya empiezas una relación. O amo mucho a Jesús, pero vivo mi vida a mi manera y no me congrego con fidelidad, no oro, no leo mi Biblia. Pero Dios sabe que lo quiero en mi corazón, que quiero mucho a Diosito, dicen algunos, ¿no? Sí, en la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan, ¿no? O sea, creer, todo mundo pudiera creer, decir, pues sí, de hecho casi todo mundo, la mayoría de la población dice, sabemos que hay un Dios, sabemos que hay alguien más grande, alguien mayor, hay un creador, pero la pregunta es, ¿quién es Él? Y la Biblia enseña de ese Dios y podemos nosotros seguirle, ¿no? Entonces sabemos que esa relación con Dios es conocerle, es buscarle, es acercarnos a Él y conocer su voluntad para nuestra vida. Entonces la vida cristiana es un llamado a seguir a Dios y vivir con Él de ahora en adelante. En Romanos 6:22 dice, pero ahora siendo libres o libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Nuestro fruto debe ser la santificación y tendremos como resultado la vida eterna, que es el apartarnos del mal. La santificación, el ser para santo, Dios. Lo hemos explicado antes, santo significa es apartarse del pecado para apartarnos para ser de Dios. Hay algo de lo que te apartas y algo para lo cual te apartas, como en el matrimonio. Te apartas tú de en mi caso, de otras mujeres, porque ya no tengo nada que estar haciendo saliendo a solas con una mujer que no es mi esposa, y me aparto para pertenecer o tener una relación exclusiva de amor hasta que la muerte nos separe con la mujer con la cual hice un pacto. Exacto. Y algo así pasa con Dios, nos apartamos del mal, del pecado, para pertenecer a Dios. Exacto, entonces empiezas una relación con Dios, a caminar, se puede decir, de la mano con Dios en tu vida, y dice de que en el momento que creemos, Dios nos libra del pecado. Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, nosotros estamos esclavizados al pecado. Fácilmente tu vida está amarrada a algo, ya sea algún vicio, a una adicción, a un pecado, a veces en la forma de amargura en la que vivimos, estamos amarrados a toda esa área oscura, área de maldad que el mundo y el humano trae naturalmente. Entonces, al creer en Jesús, Dios nos libra del pecado y en realidad estamos siendo esclavos del pecado sin Jesús. Y ahora dice, ahora somos hechos siervos de Dios. Y dice, nuestro fruto natural al caminar con Dios es la santificación, es separarte del pecado, separarte del mal. Y a veces pensamos nosotros en la santificación, ¿cómo voy a ser santificado? Y lo que Dios hace en nuestro corazón y en nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos, y Dios sí lo sabe y sí lo entiende, pero la santificación viene a ser como cada uno de nosotros, yo creo que todos hemos experimentado la función del cloro, ¿verdad? Si tú agarras una gotita de cloro y se la pones a cualquier tela, esa tela va a ser blanqueada, no importa si es negra, si es azul, si es rojo, la tela con cloro va a ser blanqueada. Y es lo que Jesús hace con nosotros en nuestro corazón. A lo mejor estamos grises o súper negros en nuestro corazón. Todos tenemos algún tipo de mancha y suciedad en nuestra vida. Pero dice en su palabra de que nosotros somos santificados por Jesús. Y nosotros, al ser santificados, naturalmente nuestro fruto es la santificación, el apartarnos del mal. Porque ya que estás limpio, no quieres regresar a un lugar sucio y a tirarte al piso y volverte a ensuciar. Digamos que tus ropas son blancas, no vas a ir y vas a decir, ya estoy limpio, no huelo mal, me veo bien. Y es lo que Dios hace en nuestra vida espiritual. Dios nos limpia y nos santifica. Y naturalmente no vamos a regresar a ensuciarnos en el pecado. Entonces, por eso la santificación es una forma en la que vivimos continuamente en nuestra vida, que estamos separados del mal, que estamos apartados del pecado. Entonces, renunciando al mal, negando a nosotros mismos, negando nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos de pecar, poniéndonos a cuentas con el Señor, es caminar en la santificación. Nuestro fruto, de la evidencia del caminar con Dios en nuestra vida, debe ser una vida que busca al caminar cada día apartarse del mal y apartarse para Dios. Sí. Por eso dice Jesús, el que quiera seguirme, niéguese
a sí mismo y tome su cruz cada día. Exacto. Y la santificación, aquí no vas a encontrar esa palabra que dice, y tu fruto debe ser la perfección, ¿verdad? Lo que encuentras es, tu fruto debe ser la santificación, el no querer volverte a regresar, dar pasos atrás y volverte a ensuciar tu vida. Cuando tu vida espiritual se ensucia, naturalmente tus pensamientos, tu corazón otra vez caen lo mismo, pero dice aquí que a través de que se nota que tu vida está en santificación, dice naturalmente como resultado tienes esa vida eterna, porque estás dando ese fruto, que estás caminando con Dios, que Cristo limpió y santificó tu vida. Luego en 2 Corintios 5:17 dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo por Dios. Entonces, cuando estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Es como volver, como apretar un botón y volver a empezar nuestra vida, pero ya conscientemente, sabiendo, conociendo entre el bien y el mal y el pecado. Qué buen ejemplo. Puedo pensar en computadoras. No sé, alguna vez hemos tenido una computadora que falla. Ya se le meten virus. Exacto. Que tiene virus, que se paraliza, que está súper lenta, que no puedes, ya sabes que tu computadora la perdiste, pero haces un reseteo o reseteas reinicias al código de fábrica y hay una manera para hacer eso y automáticamente la computadora borra todos los archivos que tenías, archivos contaminados, virus, lo erradica y la inicias otra vez como nueva. Para volver a empezar, dices, no puedo creer que era la computadora que no servía. Y algo así en nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas están golpeadas por el pecado, por nuestro pasado. Vienes al Señor, el Señor te perdona, te limpia, y es como que reinicia tu vida para comenzar nuevamente a caminar de su mano, para llenarla ahora, pero de cosas que vienen de Él. Exactamente, y en realidad el pecado lo que hace en nuestra vida es que te carga, ¿no? O sea, si te echamos piedras en nuestra espalda, hay un momento en el que echas piedras y piedras y piedras y piedras y cada paso que vas echando piedras, hay un momento que te vas a sentir cargado y lo que Jesús hace es quitar esa piedra. Y las piedras pueden ser pecados, malas decisiones, rencores, amargura. Pero al quitar todo eso, dice la Biblia, y limpiar nuestra vida y nuestro corazón, dice que somos una nueva creación. Empezamos de nuevo con el Señor y Dios no tiene ninguna lista. Cuando empezamos nuestra relación con Él borra toda nuestra vida pasada y empezamos con una nueva lista en donde que está limpia, sin nada. Dice, todas las cosas viejas pasaron. Todo, todo, todo. No importa lo que tú imagines que es imperdonable, pero dice la palabra de Dios que Dios puede borrar todo pecado y todo es hecho nuevo por Dios. Y por eso te vuelves una nueva criatura. Dios cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia la forma en la que vives y es donde puedes tú volver a empezar una relación con Dios limpiado delante del juez de jueces que no va a tener nada que apuntarte si tú estás genuinamente queriendo hacer ese cambio en tu vida y empezar a caminar con Dios. Y es algo maravilloso lo que hace Dios. Recuerda que todo esto es un discipulado que enseñamos y que tú puedes aprender a enseñar a un nuevo cristiano, decirles de que sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe inmerecida, que podemos tener la confianza que Dios nos ha perdonado, que ya tenemos una identidad en Él, que somos de Dios, pero también es un compromiso de ahora en adelante hasta que la muerte nos separe de seguir al Señor con fidelidad. Y de verdad que qué lindo este pasaje, porque es verdad que nada cambia la vida del ser humano como lo hace Dios. Por eso es la labor de la iglesia tan importante, de que Dios levante pastores, siervos de Dios, líderes de jóvenes, mujeres que impactan su comunidad en el discipulado, porque nada saca, o sea, ¿quién más sino la iglesia de Cristo, cumpliendo la misión de Cristo y el evangelio, saca a la gente de las adicciones, de la depresión, de la ansiedad, sana matrimonios, restaura vidas, restaura familias? Nadie más hace eso más que el poder del evangelio de Cristo. Él es el único que puede sanar nuestra alma. Puedes tener sanidad en tus emociones o estabilizarlas, tus pensamientos, pero realmente quien sana tu alma es solamente el Señor. Y bueno, en Lucas 9:23 dice, Jesús les dijo, si alguien quiere seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces, en este pasaje vemos que Jesús les dijo, si quieres seguirme,
tienes que negarte a ti mismo. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa negarte a ti mismo? Porque lo vemos y a veces lo pasamos así como, pues negarme a mí mismo. Pues, sí, pero ¿qué significa? Sí. Imagina que estás, que necesitas hacer una dieta, que el doctor te dijo tienes la presión muy alta o tienes el azúcar muy alto y no hay otra forma que tú cambies tu salud más que cambiando tu alimentación. Entonces, y eso pasa con mucha gente, sí. En la lista que el doctor te da, te va a poner, ok, ya no puedes comer azúcar, no puedes comer grasas, ya no puedes comer Coca-Cola ni Pepsi-Cola, y te pone ahí una lista grande de los alimentos que consumes regularmente, y te pone una lista de las cosas que ya puedes empezar a comer, que tratabas o que las evitabas porque no son tan ricas como las otras. Entonces, en esa lista hay ciertos alimentos que tienes que negarte para que tú puedas traer esa sanidad a tu cuerpo. Entonces, cuando abres tu refrigerador y ahí están tus Coca-Colas del pasado, que regresas de tu cita y encuentras la caja de cocas que compraste antes de ir al doctor, y dices, ay, cómo se me antoja esa Coca-Cola y cómo se me antoja el pastelito que está en el refrigerador, pero ya no puedo porque si no, pues literalmente te vas al hospital, ¿no? A emergencias porque se empieza a dañar y deteriorar tu salud. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es negarte a ti mismo, decir, mí mismo no puedo comer ese pastelito, mí mismo no puedo tomarme esa Coca-Cola, porque ya sabes que te va a dañar mucho. Entonces, negarte a ti mismo es decir, no puedo comer eso porque me hace daño. Me encantó una definición de que el dominio propio, que nos dice la Escritura, que el dominio propio es decir no cuando quieres decir sí. Y esa es la diferencia de seguir a Cristo, Exacto. que sabes que hay conductas de tu pasado o del pecado que te perjudican. Como decías, la frase de que el pecado puedes, bueno, eso lo vamos a dar en el tema de más adelante de seguir al Señor y permanecer. Pero el pecado puedes disfrutarlo, puede apelar a ti, pero nunca te trae una felicidad perdurable en nuestras vidas. Te puede dar satisfacción el pecado, pero jamás felicidad, porque no es algo que puede permanecer, o sea, Exacto. va a ser algo temporal. Pero aquí en este pasaje dice, niégate a ti mismo, y eso es lo que tienes que hacer, o sea, ya caminas con Cristo, entregas tu vida a Cristo, ¿y ahora qué? Vas a tener tentación, vas a tener cosas que se te van a presentar, que te van a decir, mira, esto está bonito, y búscalo, y disfrútalo otra vez, como lo disfrutabas antes, pero acá en la palabra de Dios dice que tienes que aprender a negarte, y negarte es nada más, ni nada menos que decir no. ¿Sí? Tenemos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, vas a tener que aprender a decir no y poner esa distancia, esa barrera entre tú y el pecado. Entonces dice, niégate a ti mismo. ¿Qué es lo que tu carne desea? ¿Qué es lo que tus deseos desean? A lo mejor te dan ganas de explotar y decir unas palabras grandotas a alguien porque estás acostumbrado a eso y vienes de eso y todo el mundo lo hace, pero la palabra de Dios dice no ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Que no tengas un fruto de la ira, que la forma en la que vivas, que te alejes de esos frutos de la carne o del pecado. Exacto. Que encontramos en Gálatas. Y dice aquí, niégate a ti mismo. Las cosas que naturalmente te dan ganas, y algo que hemos compartido mucho a la iglesia es de que aquí no hay, cuando eres creyente y cristiano, no hay así soy y que me aguanten, ¿verdad? No, aquí no funciona así esto. Soy y qué. Y así soy y qué. Sí. Así es como soy. Entonces no podemos mantenernos en una actitud de así soy y qué, claro. Porque la Biblia justo lo contrario nos enseña, es negarte a lo que quieres ser y lo que te dan ganas naturalmente en tu carne, eso es lo que tienes que negarte. Qué importante tema, ¿sí o no, hermanos? Dejen sus comentarios en el video. Recuerden que las clases están hechas para que usted las pause conforme vaya necesitando, pero no las deje donde se quedó. Tienes que continuar completa, y ver la clase para poder completa. Disfrutarla, para poder recibir toda esa información para que ustedes puedan ponerla en práctica y en uso en sus vidas. Exacto. ¿Y a poco no es verdad que este tema es tan importante para dar formación a un nuevo cristiano? Por eso... o para una persona en tu iglesia, a lo mejor tu líder o tu pastor, tú dices, y ahora traes toda la carga de la iglesia,
tienes que llevarle a Cristo cuando alguien en tu iglesia te dice, pastor, compártale de Cristo a mi amigo, lo puedes hacer unas veces, pero no lo puedes hacer para todos siempre. Por eso no crece la iglesia. La gente tiene que aprender a hacerlo y tú Exacto. como líder o pastor tienes que enseñarle a la gente que pueda compartir el mensaje de la salvación. Tienes que enseñarle a otras personas a que también puedan guiar. Si a ellos les toca discipular a sus familias, que ellos lo puedan hacer. Y obviamente tú vas dando formación y guianza y dirección a la iglesia, a tu congregación y también haciéndolo tú mismo, pero sí es importante que la gente lo aprenda a hacer dentro de las iglesias y no se sienta cómoda pensando que solamente sentándose y escuchando un servicio y regresándose a su casa, al fin y al cabo, la labor es del pastor. No, la labor es de cada creyente, tanto del pastor como de cada persona que forma parte de esa iglesia. Así es, definitivamente. Entonces, en este Lucas 9:23 vemos, niégate a ti mismo y dice, toma tu cruz cada día. No dice, toma tu cruz cada domingo, cada vez que vas al domingo ahí te pones a cuentas con Dios, o cada Navidad y resurrección vas a la iglesia y ahí otra vez te pones a cuentas con Dios, dice la palabra de Dios. Toma tu cruz cada día, todos los días tienes que rendirte a Dios y decir, Señor, ¿qué debo rendir de mí en mi vida hacia ti? Entonces, todos los días tienes que tomar tu cruz y seguir, y voltear a ver a Jesús y decir, ¿qué es lo que Cristo Jesús pide de mi vida? Y ahí es donde vemos que debemos de amar la misericordia, amar la verdad, que debemos de ser personas, los pacificadores, y vemos muchas descripciones y características de una persona que es un creyente. Muy bien. El cuarto punto es importantísimo y me encanta, ya que hemos llegado a este punto final, pero vamos a tomar un tiempo viendo una parábola muy importante de Jesús, dada por Jesucristo mismo. Y Jesús dijo, vayan enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado, y esto es parte de esto. Todo cristiano debe decidir permanecer, echar raíces y producir frutos de su nueva vida en Cristo. Entonces vamos a ver la parábola del sembrador, que nos habla precisamente de esto, de que debemos permanecer, echar raíces y llevar mucho fruto en nuestras vidas. Bueno, en Marcos 4, capítulo 4, del 14 al 20, vemos que es la parábola del sembrador. Y algo que les compartíamos hace rato, que les vamos a repetir también, es de que Jesús hablaba por medio de parábolas. Las parábolas son ilustraciones sencillas, cotidianas de la vida, para que podamos entender conceptos espirituales. Si estamos guiando a las personas a los pies de Cristo, necesitamos explicarles algunos aspectos básicos, como este tipo de cosas, ¿no? Y siempre, si tienes ilustraciones tanto de la Biblia, que son parábolas, como ilustraciones cotidianas de la vida, pero que dan luz y claridad a una verdad espiritual, debemos de agarrarla y retenerla para que una persona que no conoce nada de las cosas de Dios puedan entender un poco de lo que se trata caminar con Dios. Y aquí es donde Jesús, en Marcos 4, 14 al 20, habla de la parábola o una ilustración sencilla del sembrador. Y eso es lo que dice esta parábola. Dice, algunos son como la semilla que cayó en el camino. Cuando oyen el mensaje, llega Satanás y enseguida les quita el mensaje que les fue sembrado. Otros son como la semilla que se sembró en terreno pedregoso. Perdón, quería compartir que el versículo 15 leído, algunos son como la semilla que cayó en el camino. Cuando oyen el mensaje, llega Satanás, enseguida les quita el mensaje que les fue sembrado. Está hablando la ilustración de un sembrador que sale y esparce semilla, y una semilla cae en el camino y llegan los pájaros, porque Jesús les acababa de contar la historia, que llegaron los pájaros y comieron la semilla, y dice que eso representaba que Satanás llega a lo que recién fue sembrado. Entonces ahí vemos personas que son los meramente emocionales o que son inconstantes. Exacto. Son personas que escuchan de Cristo, del Evangelio, y dicen, ay, qué bonito, yo siento que necesito algo de Dios, qué bonito. Eso, justo lo que necesitaba, cómo llena mi corazón, cómo llena mi vida escuchar esta palabra de Dios, pero inmediatamente salen de la iglesia y se les hace cuenta que se les olvidó todo, ¿no? Entonces es emocional porque le alegró, le emocionó, pero inmediatamente esa semilla que llegó al corazón, que es la palabra de Dios, fue quitada. Luego el versículo 16 dice, otros
son como la semilla que se sembró en terreno pedregoso o de piedras. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución, se dan por vencidos. Entonces, estas personas son los que se acobardan ante problemas y ante el rechazo de otros. Entonces, viene alguna persona y te dice, ya estás caminando con Dios, ya te dicen el aleluyita, o te empiezan a poner apodos de que ya eres religioso y todavía y tú eras de los que criticabas a otros y ahora tú dices era lo que necesitaba y pues tuve que dar ese paso. Pero hay gente que apenas viene un problemita, viene la persecución o el rechazo de que ya te empiezan a poner etiquetas que eres una persona religiosa, o viene un problema que dices, empecé a caminar con Dios para que me saque de ese problema y ves que no tienes solución a tu problema, dices, pues me alejo de Dios, ¿no? O entonces fue algo totalmente superficial que tuvo una pequeña raíz, una pequeña plantita, inmediatamente fue quitada. Jesús contó la historia de que una parte de la semilla cayó en el camino, llegaron las aves del cielo y lo quitaron. O sea, ni siquiera dio chance de que germinara la semilla para que naciera una planta. En este caso sí germinó la semilla porque cayó entre un terreno que había muchas piedras. Entonces surgió una plantita, y tenía raíz, pero como había muchas plantas, muchas piedras alrededor de esa plantita, pues no pudo profundizar su raíz. Y eso habla de cuando viene el rechazo de otros o los problemas. Esos no tenían raíz, entonces por eso inmediatamente dura poco tiempo y surgen los problemas y la persecución y se dan por vencidos. El versículo 18 dice, otros son como la semilla que se sembró entre espinas. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Entonces, esta semilla todavía sí tiene chance de crecer, de que salga la raíz, de que salga un poquito una hojita, pero inmediatamente dice que las espinas ahogan el mensaje. Y eso lo que representa esta ilustración es que a veces estamos tan afanados en la vida en querer proveer, y no solo proveer, sino cubrir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, y nos afanamos por lograr cosas y estamos trabajando y yo quiero comprarme mi camioneta y quiero comprarme mi casa. Obviamente hay que ser responsables, Dios nos da la sabiduría para hacer eso, no es una razón para ser irresponsables, pero el problema es cuando cambiamos de lugar y dejamos a Dios así, lo ponemos hasta el fondo de nuestra lista y de nuestras prioridades y empezamos solamente, quitamos a Dios de nuestra vida, de nuestro tiempo y empezamos solamente a enfocarnos en las cosas que anhelamos y queremos y quitando en cuenta y de nuestra vida a Dios. Entonces ahí dice el engaño de las riquezas y el deseo de tener cosas ahogan el mensaje porque queremos tener y lograr cosas y eso es lo que ahoga el mensaje porque estamos solamente enfocados en obtener lo que anhelamos y en realidad cuando muramos ninguno de nosotros vamos a llevar nada cuando muramos, ni la ropa que traes puesta, ni el dinero, ni nada de lo que tú lograste en esta vida y por eso es tan importante que nosotros veamos una perspectiva más grande que solamente la terrenal y sepamos que un día vamos a morir y le vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida y ese día vamos a venir ante la presencia de Dios y Dios nos va a preguntar qué hiciste con tu vida y ahí es donde sí hay que cuidar, es una tensión entre que vivimos en un mundo material que necesitamos comprar comida, necesitamos proveer a nuestra familia. Pensar en nuestra vejez y son cosas tener algo básico. Sí. Pero eso nunca debe tomar el primer lugar poniendo a Dios en un lugar en donde queda en el olvido. Es lo que quiere decir este pasaje, que no las riquezas y los deseos de tener cosas no ahoguen el mensaje. Va a ser parte de nuestra vida eso, pero no debe eso ser una razón por la que ahoga el mensaje, porque a veces hay gente que viene a las cosas de Dios, dicen, saben que lo necesitan, saben que lo quieren, pero dices, no, mejor no busco de Dios ahorita porque estoy cansado. No busco de Dios ahorita porque necesito trabajar este día también que le debería de separar a Dios y también necesito trabajar y así continúas viviendo tu vida y obviamente no hay una relación con el Señor, no hay un crecimiento espiritual que uno necesita. Entonces esas personas son las que aman las riquezas y las que aman más al mundo y las posesiones materiales
o bien su pecado. Y bueno, el versículo 20 dice, pero otros, ahí esta es la cuarta semilla, son como la semilla que se sembró en buena tierra. Exacto. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. Entonces, Jesús habla de una semilla que sí cae en esa tierra fértil, y esa tierra fértil puede ser tu vida, puede ser tu corazón, y esa tierra fértil, cuando la palabra de Dios entra en tu vida, puede dar fruto en muchísimas maneras. Siempre que la palabra de Dios y Cristo vive en tu vida, vas a dar fruto. ¿Cuánto? Esa es la diferencia, pero dice que hasta 30, 60 y 100 veces más, o sea, va a ser una vida fructífera. Y es por eso tan importante que cuando la palabra de Dios caiga en tu corazón y en tu vida, que puedas tomarte de la mano del Señor, confiar en Él y dejar que Él sea el que produzca esos frutos en nuestra vida. Amén. No, tremendo, porque es buenísimo. La primera clase, lo que tienes que enseñar en el discipulado a un nuevo cristiano, de que sepa de que él es como una semilla, su corazón es como una semilla. Exacto. Y Dios quiere que su corazón sea una semilla buena, una semilla fértil. Y yo creo que ahí es donde nos hacemos la pregunta a nosotros, ¿qué tipo de terreno quieres ser en ese primer discipulado? ¿Qué tipo de terreno quieres ser? Y que tú le digas a las personas que estás discipulando. Esta es la parábola de Jesús en Marcos capítulo 4, también está en Mateo capítulo 13, pero Marcos capítulo 4, que nos dice cuatro posibles personas en las cuales cae la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a llegar a ese corazón, y la pregunta es ¿qué sucede cuando cae en ese corazón? Y aquí es donde explica esa... Entonces un terreno fue donde la semilla del sembrador cae en un camino que llegan las aves del cielo. Un camino duro, un corazón duro. Quitan lo sembrado. Como es un camino duro y de piedra, no logra penetrar en la tierra para ser una buena tierra, y llegan las aves y se lo comen. ¿Es tu corazón un terreno duro? ¿O es algo solamente emocional del momento que cayó la palabra y dices, ay, qué bonito suena, pero no piensas echar raíces? Va a llegar Satanás y quitar lo sembrado. El segundo tipo de personas son los que cae la semilla en un terreno pedregoso. Y sí germina una semilla. Hay gente que dice, sí, yo quiero servir al Señor, pero no tienen raíz, y llega el sol y seca esa planta, no tienen raíz, están entre piedras. Cuando viene la persecución, las dificultades, dices, yo pensaba que estar en Cristo era todo color de rosa, todo pero lindo. Se me descompuso el carro, me enfermé. Y ahora me va más mal. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve buscar a Dios? Entonces es gente que no tiene raíz, y ahí se queda. Es una planta que nunca fructifica, se seca y se muere. Y otra planta es la que cae en un terreno donde hay espinos, y los espinos crecen y ahogan esa planta, que son los afanes de la vida, de tener más, el amor por las riquezas, el poner a Dios en segundo lugar. Y luego hay otra que cae y que da fruto a 30, 60, otras 100 por uno. Entonces, ¿qué tipo de terreno quieres ser? Es una excelente parábola de Cristo mismo. Viene desde Jesús, ser discípulos de Jesús, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Sí. Entonces, para resumir este tema que vimos de qué es la salvación, y vimos en primer lugar que todo cristiano debe saber que la salvación es un regalo inmerecido, recibido solamente por la fe. Vimos que todo cristiano debe saber que la salvación es segura, porque se basa en una promesa de Dios. Vimos que todo cristiano debe saber que la vida cristiana es un llamado a seguir a Cristo, una relación con el Señor, y vivir para Dios de ahora en adelante, estar en el camino de Dios en el momento en el que creemos. Y todo cristiano debe decidir permanecer, echar raíces y producir frutos en su nueva vida en Cristo. Entonces, si ya empiezas a caminar con Dios, lo que sucede naturalmente cuando esa palabra de Dios queda en tu corazón es de que empiezas a echar raíz y a producir fruto. Así es, ¿no? Excelente. Es un discipulado muy, muy práctico. Déjanos tus comentarios, qué te parece, cómo es de bendición. Y hay un versículo con el que siempre terminamos el discipulado, y está aquí en Mateo 16, 24 al 25. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y eso es algo verdaderamente cierto. Yo he experimentado eso, que a veces uno puede querer tener, llenar su vida con las cosas que crees que necesitas, y cuando estás solamente queriendo llenar ese espacio sin tomar en cuenta a Dios, generalmente ya hay un punto en el que dices, tengo esto, tengo lo otro, tengo todo lo que yo estaba buscando, pero nada llena mi vida. Pero dice aquí que todo el que pierda su vida por causa de mí, significa que haces un lado todo lo que el mundo ofrece, todo lo que a veces uno sueña y anhela. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y cuando tú empiezas a vivir poniendo tu mirada en Jesús, sabiendo que Él es quien llena tu vida, quien da dirección en tu vida, empiezas a vivir tu vida de una forma tan diferente, y inmediatamente Dios, y a través de tu vida, Dios va poniendo todas las cosas que llenan tu vida. Hagas lo que hagas, trabajes, o te dediques en tu hogar, lo que Dios haya permitido que sea la dirección de tu vida, empiezas a vivir una vida totalmente diferente cuando tu vida está centrada en Jesús, porque Él es la vida, y en Él es en quien encontramos esa vida, y quien llena nuestra vida, nuestro corazón de ese gozo y esa paz y esa alegría que solamente Dios puede dar. Excelente, Paola. Gracias por compartirnos este discipulado que das cada trimestre a las personas. Bueno, el primer estudio que das sobre la salvación, que hoy vimos lo que debes enseñarle a un nuevo cristiano o a un grupo de discipulado sobre la salvación. Es un estudio práctico, un estudio que les equipa para saber qué significa ser salvos y cómo comenzar su vida en Cristo. Y generalmente hay algo más que haces al terminar con este primer estudio con la gente. Sí, bueno, solamente volver a preguntar si alguien desea poder entregar su vida a Cristo, y en caso que hay alguien que no es salvo. Cuando una persona es nueva y está empezando en los caminos de Dios, y si alguien tiene preguntas o dudas, siempre es bueno poder ayudarles a despejar esas dudas o preguntas para que puedan continuar dando esos pasos. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a quedarme con ustedes porque quiero compartir el capítulo 3 de nuestro libro, que estamos llevando en la materia de discipulado. Algunos ya lo leyeron, pero algunos lo están comenzando a leer en este tiempo. Entonces, bueno, gracias. pues Dios te bendiga, y espero que haya sido mucha bendición todo eso que te vamos compartiendo, que lo puedas poner en práctica. Y si tienes dudas, definitivamente escríbenos. Si tienes comentarios, también escríbenos para poder saber eso que Dios está haciendo en ti, en tu obra, en tu iglesia también. Y ponlo en práctica. Entonces, si Dios quiere, nos vemos en el siguiente tema, que también va a ser de mucha bendición. Vamos a estar viendo el tema de la oración. Entonces, si Dios nos permite, nos vemos en ese siguiente estudio. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, qué bendición haber tenido a mi esposa conmigo. Me encanta cuando yo tomo los discipulados, cuando yo he entrado, cuando ella está dando discipulados a muchas personas dentro de nuestra iglesia, y es una bendición saber que el Señor le usa de una manera hermosa. Hemos visto en esos discipulados personas que llegan, algunos inclusive que vienen porque la esposa los trae, son nuevos en la iglesia, y a veces llegan con apatía, con desconfianza, y vemos cómo el discipulado va formando sus vidas. Hay una transformación total. Es la importancia de lo que estás aprendiendo en este curso, de aprender a discipular. Querido hermano, una asignatura que te dejo muy en encomienda: busca con quién compartir estos estudios. Después de ver este estudio, baja la guía, repásala, júntate con alguien y platícale, aunque sea platicado. Mira, vi en el curso del Seminario Bíblico en Línea esta materia que me gustó mucho, y necesito la asignatura de compartirlo con alguien. Y déjame por favor tus comentarios, cómo te va. Recuerda que es aprender a hacerlo sobre la marcha, y va a ser una experiencia hermosa, estoy seguro. Bueno, quisiera compartir con ustedes las asignaturas. Es continuar la lectura bíblica de Hechos capítulo 15 al 21. Es un libro fascinante. De hecho, ahorita esta semana lo estaba leyendo con mis hijos, un capítulo cada semana, un capítulo cada día de la semana. Y fue un tiempo muy lindo con mis hijos en la noche leerles esto. Así que el discipulado debe comenzar en casa también con nuestros propios hijos. Y bueno, recuerda la donación mensual, que este es un seminario bíblico en línea, que hay una colegiatura, y la colegiatura es dar conforme lo que Dios propuso en tu corazón. Los estudios que estamos dando son súper
completos bíblicamente, teológicamente, ministerialmente, y te animo a que los valores y a que seas parte para que Dios nos permita llegar a mucho más personas para construir la plataforma para la cual estamos ahorrando, para que Dios nos permita construir una plataforma que el seminarista, el estudiante pueda entrar y ver su progreso. Te pido que sigas orando por nosotros, pero te animo por favor a que seas parte de la donación una vez al mes, que vayas tú a Seminario Bíblico en Línea y donde dice costo, que des una donación conforme a tus posibilidades y a lo que Dios pone en tu corazón. Y muchas gracias de todo corazón a aquellos que son parte. Y recuerda un reporte evangelístico, uno al mes, que tienes que enviar. Y bueno, quisiera antes de terminar, aquí ya terminó el contenido de la clase, pero para algunos de ustedes que quieren ver lo que es el libro que estamos viendo de texto, estamos viendo en el libro de Haciendo la obra del Señor a su manera, capítulo 3, ¿por qué invirtió Jesús en unos pocos? Así que voy a compartir con ustedes lo que dice este capítulo 3 de Discipulado que transforma el modelo de Jesús, de Gregory J. Ogden. Esto está en el link de Seminario Bíblico en Línea bajo la materia de Discipulado, ahí ustedes pueden bajarlo. No pueden bajarlo, pueden bajar el link o ir al link para que ustedes puedan comprar el libro. Recuerden que como cristianos nosotros no creemos en la piratería. La piratería es copiar gratis algo que alguien te manda, cuando eso costó muchísimas horas, muchísimo esfuerzo de las personas que hicieron el libro, que lo produjeron, y tenemos que ser parte, ser recíprocos de que si alguien dedicó su vida y dinero y horas y años de su vida para crear algo, tenemos que apoyar y tenemos que pagar. Como cristianos o latinos a veces estamos mal formados en el sentido que esperamos que todo sea gratis y no valoramos, o dices que soy pobre. Bueno, aunque seas pobre, hay gente que se ha esforzado para hacerlo y las cosas cuestan, y eso es ponerle el valor de la bendición que estás recibiendo. Entonces seamos cuidadosos con eso, y este libro lo puedes comprar digitalmente, a eso me refería con bajarlo, lo puedes comprar en Amazon y está allí digitalmente para poder leerlo. Entonces, haciendo la obra del Señor a su manera, el por qué Jesús invirtió su vida en unos pocos. Haciendo la obra del Señor a su manera, el por qué Jesús invirtió su vida en unos pocos. Bueno, si quieres impactar a una persona, tienes que acercarte a ella, dice el autor del libro en este capítulo. El autor habla de una relación personal que impactó su vida, donde él era un joven y se reunía una persona con él para animarle en la fe. Y abrían la Biblia y esta persona le decía, no, veo que este pasaje en mi vida me falta mucho por alcanzar esto que Dios pide de mí. Y vio que esta persona no ocultaba cosas en su vida, no trataba de ponerse una máscara de quién era como cristiano, sino que era una persona real y genuina. Y mostraba que ser un seguidor de Jesús no era fácil, que hay aspectos difíciles en nuestra vida, la santificación, el vivir para Dios, el poner a Dios en prioridad, que hay luchas, que hay momentos inclusive en la vida cristiana donde uno puede tener luchas de fe, donde puede tener dudas, y ahí es donde uno se rinde al Señor y dice, Señor, por favor, ayúdame, como el salmista. Pero que ser un seguidor de Jesús no es fácil, pero que hay un costo que vale la pena pagar para seguir al Señor Jesucristo. Entonces, él aprendió en esta relación cercana. Entonces, no estamos siguiendo, dice el autor, el método de Dios o las instrucciones que Dios nos dejó en la Escritura. Veremos la forma de hacer discípulos de Jesús y Pablo en los siguientes capítulos, pero siguiendo el modelo bíblico crearemos grupos reducidos de discipulado, que es lo que les he estado animando, que encuentres a 2, 3 personas con las cuales juntarte para tener un discipulado básico, que puedan orar unos por otros, memorizar la Escritura, compartir lo que están aprendiendo. Entonces, para ayudar a la gente a crecer en su fe y contrarrestar la superficialidad del discipulado de hoy, es importante que tú te reúnas con otros cristianos de grupos de 2 o 3 para tomar cosa seria de aplicar la palabra del Señor en sus vidas. En Marcos 1:17 vemos que el autor comenta que hay 3 etapas
que vemos de cómo Jesús hizo discípulos. En Marcos 1:17 les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y dice, dejando al instante las redes, los siguieron. Cuando uno ve este texto, uno pudiera pensar que Cristo se apareció con dos pescadores que nunca en su vida había visto y ellos no sabían quién era Jesús, pero les dijo, síganme. Y dejando al instante las redes, su medio de ingreso, su trabajo, siguieron a Jesús. Bueno, gracias a Dios tenemos el Evangelio de Juan, donde vemos en el capítulo 1 que Andrés era ya un discípulo de Juan el Bautista, un profeta poderoso de Dios. Y Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que Andrés siguió a Jesucristo habiendo sido discípulo de Juan, y cuando llegó con Jesús, cuando Jesús vio que lo estaban siguiendo, les dijo, vengan y vean. Ellos querían ver quién era Jesús, quién era aquel que Juan dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de eso ya habían conocido de Jesús, ya habían conversado con él, ya habían visto. Y entonces por eso después vemos en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, que Jesús llega y les dice, síganme, y al instante dejan las redes y le siguen. Fue un proceso de venir y ver. Y hay gente que para ser discípulos de Jesús tienen que tener ese proceso. A lo mejor venir a nuestra iglesia, venir a nuestro grupo, a nuestra célula, a un grupo pequeño, venir y ver y aprender quién es Jesús, cómo Él transforma nuestras vidas, cómo orar, cómo leer la Biblia. Ven y ve. No les dijo que lo siguieran a la primera, sino que primero les invitó a venir y ver. Era necesario el tiempo para ver, evaluar y reflexionar. Y hay gente así allá afuera, que saben que tienen hambre de Dios, pero que es la amistad, la relación con ellos, el invitarles y el orar por ellos y el conversar con ellos, lo que va preparando el corazón para que ellos vengan y vean qué es el cristianismo, qué es una vida que sigue a Cristo. En Lucas 9:23 dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame. Ser discípulo implica una relación con alguien, en este caso con Jesús, de seguirle. Y si tú quieres impactar la vida de otros y hacer discípulos de Jesús, vas a tener que relacionarte con la gente. Y la tercera etapa, primero era vengan y vean, la segunda etapa era síganme, y la tercera etapa era donde Jesús ya llama a aquellos que le siguieron, y en Lucas 6:12 al 13 pasa la noche en oración y escoge de entre sus discípulos a los que iba a comisionar para ser enviados en su nombre. Ya vemos la etapa del liderazgo. Entonces en el discipulado puede ser así, relacionarte con la gente, que vengan, que vean, que comiencen a seguir a Cristo en el discipulado contigo, y aquellos que muestran fidelidad, como 2 Timoteo 2:2, las cosas que oíste y viste en mí, busca a hombres fieles que sean capaces, idóneos de enseñar también a otros. Aquellos que son fieles, entonces les invitas a aprender a discipular, y que se cree en nuestra iglesia un movimiento de discipulado, de hacer seguidores de Jesús comprometidos, hombres y mujeres fieles de Dios. Entonces ven y ve, sígueme, y entonces ahora sí te envío. Jesús sabía lo que ellos podían llegar a hacer bajo su guía y formación. Hay un error que es pensar que el pastor o el líder debe estar igual de disponible para todos. De lo contrario, hace acepción de personas o favoritismos. Pensamos que el pastor tiene el papel principal de cuidar en vez de equipar. Dios nos llama a los pastores de cuidar la congregación, cuidarla con el alimento espiritual, pero la razón principal en Efesios 4:11, por la cual Cristo constituyó a algunos como pastores o como maestros, fue para edificar, dice que es para equipar el cuerpo, equipar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos edifiquen el cuerpo de Cristo, para que ellos sirvan al Señor. Entonces, y ahí dice más adelante de Efesios 4:11 al 16, donde cada uno, según la función propia de cada miembro, el cuerpo va creciendo y edificándose en amor. Entonces, la labor principal tuya como líder de tu ministerio, o mía como pastor, o de nosotros como pastores, es equipar a los cristianos para que ellos hagan el ministerio o el servicio a Dios que Dios les ha capacitado, que Dios les ha dado dones que van a desarrollar, que van a descubrir y desarrollar para servir al Señor dentro de la iglesia.
Según la Biblia, la función de los pastores es preparar a los santos para el ministerio, no hacer el ministerio que les corresponde hacer a los santos. Tremendo cambio de paradigma. Entonces, el pastor no es la persona que hace todo el ministerio, no es la persona que se la tiene que pasar visitando a todas las familias. Sí, hay un punto de visitación, claro, porque lo dijimos, es relacional. Pasar tiempo con la gente, y Jesús pasaba tiempo con la gente, pero Jesús pasaba tiempo con sus discípulos, a los cuales de algunos de ellos comisionó a algunos que llamó apóstoles, y de esos apóstoles pasaba tiempo con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y les compartía una frase que me compartió un hermano en Cristo, un mentor para mí, que él estuvo muy metido con los navegantes, que son muy fuertes en el discipulado, y decía: Jesús amó a todos, Jesús enseñó a muchos, pero Jesús entrenó a unos cuantos. Entonces debemos aprender esto: ama a todos. Cuando alguien quiera hablar contigo, habla con la persona. Alguien necesita tu ayuda, ayúdales en medida de tus posibilidades. Claro, un problema en el ministerio, porque este es un seminario que te entrena para ser un ministro, es que el ministerio nunca se acaba, es 24/7, siempre hay necesidades, y tenemos esa tensión entre amar a la gente y entregarnos por ella, y la tensión también de cuidar nuestra familia que el Señor nos ha encomendado, cuidar nuestra vida, nuestra salud, y por eso es que debemos pasar tiempo en equipar a personas para servir, porque el ministerio es de todos. Ese es el discipulado de lo que significa ser cristiano que diseñó Jesús. Entonces, ámalos a todos, enseña a algunos y entrena a unos cuantos. Bueno, ¿por qué no aprovechar las multitudes que lo seguían Jesús para iniciar un movimiento entre las multitudes? En una ocasión alimentó a 5,000 personas Jesús, en otra ocasión alimentó a 4,000. ¿Por qué fue tan importante que Jesús se rodeara de un círculo pequeño de hombres cercanos? Bueno, Jesús sabía que las motivaciones de muchos en las multitudes no eran correctas. Algunos le seguían solo por la comida, otros porque querían ser sanados, otros por curiosidad de ver la gente ser sanada. Entonces, Jesús no se enfocó en las multitudes, se enfocó en un grupo pequeño de personas. Tan pronto como Jesús explicó cuál era el precio de seguirle, su club de fans, dice el autor del libro, se redujo considerablemente. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y hubo un punto en donde muchos le dejaron en Juan capítulo 6 y les dijo a los 12, ¿quieren también dejarme ustedes? Y dijeron: Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Una de las ventajas de la multitud es poder perderse en ella sin comprometerse ni tener que mostrar lealtad. Solo voy a la iglesia los domingos, pero no estoy comprometido con Dios. Hay que pagar el precio y mostrar compromiso, y eso generalmente no sucede desde el anonimato de la multitud en la iglesia. Es allí donde el discipulado forma cristianos en relaciones pequeñas de grupos de 2 o 3 o un grupo más pequeño, donde hay gente al pendiente de sus vidas, animándoles, orando por ellos, contestando sus preguntas. Cuando hay momentos difíciles, les dicen: apóyate en mí, no están solos en la carrera. ¿Cuál habría sido el resultado si Jesús hubiera basado el futuro de su ministerio en la lealtad de las multitudes? Bueno, lo vemos que cuando entró a Jerusalén todos dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero una semana después las emociones cambiantes de las multitudes gritaron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. El evangelio se habría perdido si el Señor Jesús solamente hubiera esperado en las lealtades de las multitudes. ¿Por qué fue tan importante que Jesús se rodeara de un círculo pequeño de hombres cercanos? La interiorización, los discípulos tenían que pasar tiempo con Él para poder interiorizar, hacer suyas las enseñanzas de Jesús, la vida y la misión de su Maestro. Era la forma de convertir un grupo de hombres imperfectos e inconstantes en discípulos maduros. Si solo predicamos o enseñamos, las personas son receptores pasivos en vez de participantes activos. La predicación no es suficiente para ser discípulos. La predicación sola no nos permite ver que la gente sea transformada y que aplique las enseñanzas a su vida. En las relaciones Jesús pudo explicar en privado el significado de sus enseñanzas, pudo reprender a Pedro, pudo enseñar a Jacobo y Juan que el que quiera ser el primero en el reino debe ser el servidor de todos.
La predicación sola no permite ver que la gente sea transformada y aplique las enseñanzas a su vida. Jesús no dejó nada escrito, confió en dos cosas, en el Espíritu Santo y en un grupo pequeño de 12 hombres que él formó. Entonces la interiorización se necesita en el discipulado pequeño, surge en el discipulado pequeño, y la segunda cosa es la multiplicación. Al ver los relatos de Marcos, Jesús pasó el 50% de tiempo con sus discípulos y más al acercarse a su muerte y resurrección. Fue su compasión por las multitudes lo que le hizo entregarse con todo su corazón a esos 12 hombres. La ironía de tratar de alcanzar a las masas es que no hemos logrado formar a personas a las que las masas puedan imitar y seguir su ejemplo de vida. Solo es una multitud que depende de las emociones. Jesús invirtió en los 12 para que su vida se multiplicara. Jesús transmitió su vida y su misión en los 12. Quizás los pastores, esto me impactó de verdad a mí como pastor, quizás los pastores deberían imaginarse que solo van a estar 3 años más en su iglesia como pastores y que no va a haber ningún pastor que les pueda sustituir. Tremendo, ¿eh? Su prioridad sería seleccionar, a ver quién es fiel, con quién me reúno, con quiénes me junto para enseñarles cómo ser pastores, para enseñarles a cuidar la iglesia, a hacer discipulado, evangelismo, ministerio. Su prioridad sería seleccionar, motivar y formar a personas que pudieran continuar la misión de su iglesia. Los resultados de esos 3 años serían impactantes. Hay muchas cosas que los pastores deberían dejar de hacer y otras que deberían comenzar a hacer en esos 3 años. Jesús vivió la vida con urgencia, pues solo iba a estar 3 años. Tremendo, ¿no? Tremendo libro. Me encanta este capítulo. Nos concientiza la necesidad del discipulado en un grupo más pequeño. Bueno, la siguiente clase vamos a ver la oración, lo que debes enseñar. Así que no te la pierdas. Gracias por su paciencia, por estar con nosotros. Gracias por tu deseo de equiparte para Dios y tu determinación de, en medio de las dificultades, continuar en este seminario. Por favor, comparte este video con otros para que sea de bendición, para que bendiga la vida de otros. Y si no te has inscrito, oye, pues ya que estás tomando los estudios, inscríbete, seminariobiblicoenlinea.com, manda tu inscripción y al final vas a tener, si sigues los requisitos del curso, que ves cada clase, bajas la guía, la estudias, haces tu mini examen, haces las lecturas bíblicas, las asignaturas. Al final vas a tener un certificado del Seminario Bíblico en Línea que muestra que completaste la materia de evangelismo, así que de discipulado, que es lo que estamos viendo ahorita. Ya tenemos la de hermenéutica y la de evangelismo arriba, así que puedes comenzar ahora en este curso y ser parte y probar y aprender a discipular para bendecir la vida de tu iglesia, impactar la vida de tus amigos, tu familia en el discipulado. Que Dios les bendiga grandemente. Déjame tus comentarios aquí abajo, por favor. ¿Cómo fue de bendición este estudio? Siempre me bendice escuchar cómo te bendijo a ti. Dios te bendiga. Cuídate.